Suscríbete a La Panterita. Tuyo. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Costanera Sur. Construye TIC SA. Apostala. Energy. Energía de calidad al precio justo. Rainpex. Para sus marcas Leopard y Jack. Tokio. Prendidos a tu vida. Isuzu. Es invencible por naturaleza. Múnich Ultra. Fluye con todo. Múnich Ultra. Fluye con libertad. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei. Especialistas en tecnología. Arete Supermercados, donde da gusto comprar. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Ya lo vamos a saludar a Fabio Martín. Ariel está de reposo, nuestro compañero, así que pronta recuperación para Ariel. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Buen día. Bien, buen día, Bruno. Saludos a todos. Bueno, el tema creo que a debatir hoy un poco es lo relacionado, salvo que me diga Wilson lo contrario, si tenemos nota correspondiente, no hay ningún problema, o tenemos móviles. El tema de, para el clásico, el obligado de Cerro. Llega obligado Cerro a ganar después de esto que pasó, y yo quiero hablar con la gente de Libertad. Sé que Editor, el presidente, ya no habla con nosotros después de la famosa declaración del presidente honorario, que si existía, no existía. Yo respeto, él tiene toda la libertad de hablar con los periodistas que él considere, pero le aclaro que no hubo ninguna mala intención. Entiendo a Ariel Julián cuando le preguntaba y le hacía la repregunta sobre el tema de la cuestión de política, ¿verdad? Que no vamos a entrar al tema porque ni siquiera no fue una pregunta política, era la consulta de cómo afectaba un hecho real en la vida deportiva del club. Claro, pero conviene decir que viene de una situación política, ¿verdad? O sea, sí. Está bien, yo creo que la gente entiende lo que estoy diciendo. Entonces, pero me gustaría hablar con la gente de Libertad o con la gente de Tacuarí. Ayer inclusive ya, yo no sé si Fabio en medio de su obnubilación, ceguera, fanatismo, ¿qué pasó? encono, ya no sé cómo llamarle a esto, ¿verdad? Enojo contra alguien, ¿verdad? Lo quiere sacar a Irra a toda costa, ya lo propuso inclusive a Iván Almeida. Me gustaría verle a Iván Almeida en el banco de los Olimpia. Tranquilo, no fue Johnny. Ahí le paramos el carro. Eso no fue Johnny. Eso no fue Johnny. Perdón. Tranquilo. Perdón, la segunda parte no, es de Johnny. La primera parte, todita de Fabio. Sí, desde ayer me esa todita de Fabio. Vos consultaste y yo te dije, bueno, hasta el clásico, te dije yo. Pero vos sabés que esa información nos dio ayer Pedro Balota. Si vos escuchás las declaraciones sobre ese punto del clásico, que creo que yo mismo le hice la pregunta, claro, ¿qué va a significar el clásico para Olimpia? Y dijo él, partido muy importante. Es una prueba. ¿Sabes de dónde yo parto, Bruno? Desde ese momento en que vos recibís la información correcta, de aquel momento en el que todos ya le sacaron a ir, ¿te acuerdas? Sí. Y nosotros, gracias a tu fuente, teníamos la información correcta, que decía, vamos a hacer una evaluación constante. Aguirre continúa y que iban a hacer evaluaciones constantes. Sí. ¿Verdad? O sea, eso se entiende partido a partido, que van a ir evaluando mejorías, desmejorías, buenas y malas, todo eso se iba a ver. Declaraciones del entrenador también para mí incluye, ¿verdad? Porque por lo que dijo no fue aceptado ni por el vicepresidente, ni siquiera tratando de cuidarse, porque él dijo, no, nosotros tenemos que ganar hasta el torneo de Clorinda, ¿verdad? Formosa, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una situación que no cayó muy bien, realmente, porque en realidad lo que dijo el técnico no estuvo bien. No sé cómo van a tomar los jugadores. O sea, él lo que dijo fue, ya nosotros estamos distraídos, o el plantel está distraído, o estamos distraídos. Hay también, una distracción, un afloje, dijo. Usó dos palabras. No, pero distracción, él usó afloje. Distracción, dijo. Sí, distracción y hacia afloje también. la Copa Libertadores y no hacia el torneo local. Pero sí. ¿Alguien me puede explicar qué pasó ayer con Tacuarí Libertad? O sea, quiero hablar con la gente de Tacuarí también, porque bueno, usted Dani estuvo en la transmisión de la televisión, en la cancha, del canal Colegativo, y vos estuviste en la transmisión de ABC Cardinal. Estuve viendo aquí con los muchachos. No, estuvo Johnny con Darío Ibarra. Sí, Johnny acá y Darío estuvo en la cancha. Bueno,
Por eso, pero sinceramente, no sé qué explicación darle a esto. Ayer vos me decías, Bruno, apostar una casa o tu casa, y yo le decía, no, hermano, ¿sabes qué? No vayas a apostar nunca por Tacuarí. Jugaste con Libertad. Y te acuerdas en la previa, antes de irnos ayer, yo te decía, hay 30 puntos de diferencia entre el primero y el duodécimo. 30 puntos le sacaba a Libertad a Tacuarí. Y bueno, 38 ahora le saca 27. Sí, 38 a 8. Fíjate que Tacuarí ganando, igual sigue en el fondo. Claro. Libertad perdiendo, sigue siendo puntero. Ayer Tacuarí hizo la mitad de los goles que había hecho durante todo el torneo, que había hecho 6 y ayer hizo 3 y pudo haber hecho más. Libertad recibió casi la mitad de todo lo que recibió porque había recibido 8 y ayer le hicieron 3. O sea, hay números por doquier que te marca esa famosa frase remañida, que es uno de los pocos deportes donde la lógica, que suele imponerse, pero deja un margen. Ayer acá al mediodía estamos viendo el partido de Brighton con Everton. O sea, Everton es un equipo que está luchando el descenso y Brighton es un equipo que maravilla y en el primer tiempo también se fueron 3-0. O sea, la vez pasada marcábamos que el Cerro Bolívar, que Bolívar pagaba más de 10 y terminó ganando. O sea, estoy citando 3 partidos donde en la previa se proyectaba algo y que en el resultado no es ningún accidente, porque ayer Tacuarí ganó bien y ahora Cerro necesita de otro tropezón para que, por este tema del criterio deportivo que rige desde esta temporada. Pero yo creo que a lo que preguntabas al inicio, me parece que por una cuestión deportiva e institucional, Cerro está obligado a ganar y Olimpia está obligado a no perder. Porque ahí se van a hacer análisis de ambos lados. En el caso de Cerro por la lucha del campeonato, en el caso de Olimpia por esa estabilidad de la cual ayer estábamos hablando. Y todo lo que arrastra Cerro, lo más cercano al partido con Bolívar en esa cancha fue su último partido hace 10 días. Cuando llegue el momento del clásico, van a ser 10 días de ese partido que fue catastrófico para Cerro. Va a ser su siguiente partido allí. Y con todo lo que conlleva eso desde el año pasado que vos decías, Dani, la temporada 2022 que arrastra, que Olimpia le ganó todo lo que se jugó tuvo paternidad sobre Cerro en la nueva olla. Entonces está de ese lado. Y está del otro lado con lo que dijo Aguirre, distracción, afloje. Y en un clásico el equipo no va a estar motivado. No, es que por eso fíjate que en el calendario de Olimpia, de los partidos que le quedan antes de Patronato, tenés 2 de 3 que no te da para distraerte. Porque si te distraes en un clásico o te distraes contra Libertad en su cancha, ya decir muchas gracias a otra cosa. Y a eso es lo que yo apunto, Dani. Por eso digo que darle ese tiempo del clásico por lo que dijo el mismo entrenador. El entrenador uruguayo dijo que hubo distracciones, afloje quizás porque ya no pelean en campeonato, pero si te vas a jugar el clásico contra Cerro, al que siempre le ganaste en esa cancha el año pasado, si los jugadores no se motivan con ese partido, también es una gran responsabilidad del entrenador. Si no llega a motivarlo y dar, o que los jugadores entreguen su rendimiento al tope, entonces el entrenador también tiene mucho de culpa. Yo no quiero más escuchar este tema de subestimación. ¿Qué es lo que es esa palabra que ahora anda usando el periodismo deportivo? Me incluyo. Me incluyo porque en el partido Bolívar-Cerro dijimos, no, Cerro le pudo haber subestimado. Yo creo que el peor error que estamos cometiendo es querer meter este tema de subestimación. Acá es una cuestión de fútbol, hermano querido, que ya no hay equipos chicos, hay que aprender eso. Acá pues le queremos nosotros menospreciar a los bolivianos y ocurre que ellos... ¿Qué es eso? Pero Dani, acaba de responder. Está bien, está bien, pero no me dejaste completar. No. Queremos menospreciarle pensando que estamos en la década del 70, 80, porque del 90 no voy a hablar porque en el 94 se fueron al Mundial ellos. Recurro a Fabio y Federico. ¿Quién fue el que me trancó cuando hablábamos de las selecciones juveniles? Y me dijo, no, yo todavía tengo el orgullo. Ya sé. Pero ese otro tema de un técnico boliviano yo no te voy a permitir. Eso no te voy a permitir. ¿Qué es eso? No, buscame cualquier ucraniano de Checoslovaquia, de que ya no existe, ¿verdad? Pero si vos me decís que la mentalidad es la misma de los muchachos cuando fueron al Morumbí contra Palmeiras, de lo que un montenegrino, tráeme un montenegrino, pero de Montenegro, Quique, claro, pero no me traiga boliviano, venezolano, no. Espera, déjame completar, Dani, para que se entienda. Te juro por Dios, nosotros no podemos seguir con ese discurso de la subestimación, porque nosotros seguimos creyendo que el fútbol sigue siendo igual y pasa con los grandes.
Libertad se fue y le ganó a Mineiro. Después hay miles de resultados que se dan a nivel mundial. En las ligas de Francia, Alemania, Italia, en la Premier League. Ayer Brighton venía, que todo el mundo, la campaña del Brighton, que es la sensación del Brighton, que los que compra los sudamericanos, que donde pone el ojo, pone la bala, que todo lo que toca es oro, el Brighton, ¡pum! 4, ¿cuánto era? 3 le metió. En el primer tiempo. Terminó 5-1 el partido. Bueno, 5-1. 5 le metió Everton. Te quiero aclarar que lo de ayer no entra en esa categoría. Ayer no es que Libertad perdió porque subestimó. No, ayer... ya sé, pero por eso te digo, Dani. Por eso me parece que hay partidos y partidos. Por eso, déjame completar. No tenemos que entrar en ese juego de cualquier derrota y decir, no, le subestimó al rival. No. El rival también juega. El rival se prepara, se mentaliza. Y Tacuarí juega la próxima fecha contra Ameliano, ¿verdad? Quiero ver ese partido, cómo le va. Quiero ver, a lo mejor yo estoy hablando y ahora le estoy motivando a estos muchachos. Van a decir, sí, ahí el periodismo carga, porque es la verdad, Tacuarí se mata contra Olimpia, Cerro y Libertad. Parece que tiene 3 partidos nomás al año. La mayoría. Por eso se van al descenso después. La mayoría, por eso a Trinidad le va bien. Pero no es subestimación, Federico. No. Es nivel futbolístico. Me estoy escuchando a mí mismo porque yo dije que lo de Bolivia no era subestimación. Me voy contra el resto, ¿verdad? Yo sé porque en Paraguay, pues, cuando vos perdés un partido que no está en los planes, es subestimado. Y es una mala costumbre. Es una mala costumbre porque no tenés cero autocrítica. Yo creo en todo caso los partidos son diferentes. Yo no creo que la otra vez Bruera, por subestimar, tiró la pelota afuera. El arco, eso en el entrenamiento capaz que no la tira afuera. Me parece que es un recurso para no tener una autocrítica, que la otra vez todos vimos cómo se dio el partido contra Bolívar. Un equipo muy mal parado, otro equipo muy bien parado, goleada. Ayer en Inglaterra no creo que Brighton haya hecho subestimado a Everton, que venía mal, y Brighton venía bien. Eso se escucha desde hace mucho, en la época de la selección ya, y la selección hoy no puede subestimar a nadie. Primera eliminatoria te voy a decir que sí, segunda más o menos, la tercera que nos quedamos fuera y perdimos con casi todo, no. Y se da lo que vos siempre recordás. El tema contra Argentina se aseguran grandes partidos, contra Brasil acá quizá, allá nos golean siempre, pero no hay subestimación. Hay una forma, no es que vos la tirás afuera, o que, como yo decía, que allá le hacen un gol tonto por subestimar, o que Broque marcó tan mal por subestimar. Si no, hay una desnudez dentro de partidos que son diferentes, repito. O se van emparejando, se preparan los partidos diferentes, porque estudian. Yo no vi otra vez, leí Globo, leí otros diarios, no vi que Palmeiras subestimó a Cerro los primeros 20 minutos. ¿Fue sorprendido por Cerro? Porque en nuestro análisis sería Palmeiras subestimó a Cerro, y Cerro le hizo un gol y pudo haber hecho otro. Y no era ese el análisis. Estuvo mucho mejor parado el equipo paraguayo. Leía Globo, que me parece un diario referente a nivel de deportes. Entonces ese tema me parece que se puede dar, algunas veces sí, pero no cuando hay derrota. Por ejemplo, Cerro, por subestimar, entre comillas, hoy está quedando fuera de la Copa y tiene que ir a buscar con un esfuerzo extra. Si vamos a decir que el esfuerzo aquí no fue tal, tienen que buscar la clasificación a Guayaquil y al equipo que ganó 4-0 a la altura de La Paz. O sea, yo no creo que en un partido más que habrán visto que el rival le ganó a Palmeiras, que venía a jugar bien con Guayaquil, con Barcelona, entrar a subestimar el partido Dani dice que Libertad no entró. A mí me están contando y Pablo y Benru que Libertad tuvo muchas situaciones de gol incluso, ¿verdad? Sí, Servino atajó bastante. Y Barreiro erró alguna solito. Sí. Porque a mí no me tocó el partido, lo venía escuchando cuando venía por el programa a la noche, pero subestimar me parece, ¿sabes qué? Yo te repito, de la época de cuando la selección iba a los mundiales ya lo escucho, y para la selección menos mal que se dejó ya, porque la selección no le gana a nadie, pero ahí sí me parece derrotas que pasan por otro lado totalmente diferente, y lo primero que sale es la subestimación de los propios dirigentes. El jugador no te va a admitir, puede que te diga sí, quizás subestimamos al principio, pero es una negación
a la inferioridad, como está la otra. Johnny te está trancando. Todo bien con Johnny, pero déjame decir porque hay partidos donde el futbolista nos pone todo, eso también es subestimar, después quieren reaccionar y ya no hay tiempo, dice. No, hay futbolistas donde el rival te sorprende, repito, lo de Palmeiras, Cerro. Yo creo que ese ejemplo que cita Johnny ya es otra categoría. Por ejemplo, si tenés... Poner todo... 3 días después te estás jugando un partido contra 30.000 personas y hoy te toca jugar con 500 personas. O sea, no puedes subestimar a Bolívar. A ver, vamos a la persona, 30.000 personas en la olla. Un partido que te va a dejar muy bien parado y entrar a subestimar. No, entró mal parado, como pasa en el boxeo. Atacó todo ayer, hay que sumar. Eso me dice. Gracias, Ramiro. Eso le preguntaba a Dani recién. Por eso Dani al principio dijo que no entra dentro del Libertad. Ayer atacó mucho, se encontró a Servín, ¿verdad? Y defendió mal. Entonces perdió el partido, pero... No creo que haya entrado por nada de subestimar. Barbosa, yo he visto el compacto después, anoche, ¿quién fue que dijo Barbosa malísimo? Y hoy me dijo que Viera también muy mal, ¿verdad? Entregando varias pelotas. Ahí me parece que Iván Almeida le agarró la vuelta porque obligaron a que... Pero muchachos, de 10 partidos, vamos a poner 10 partidos de Libertad. Yo te puedo asegurar que 8 le va a ganar a lo mejor Libertad. Eso es cierto. Sí, pero por eso este es un deporte... El partido tiene vida propia en los 90 minutos. Porque yo tampoco quiero ir a ese tema, nos ganamos por accidente, de 10 ganamos 9 y nos ganan. El partido lo perdiste, hermano. Lo perdiste y se te acercó Cerro. Ahora jugó otro partido, tratar de revertir. Pero vamos a hablar de la realidad, no de la hipótesis. Vos sabés que el único gol de los 3 que sorprendió fue el 2-0. ¿Por qué? Porque el 1-0 llega ya en la última jugada del primer tiempo, pero estaba latente, o sea, cualquiera podía hacer un tanto. El segundo gol sí tiene un efecto sorpresivo, porque Libertad entró, pero a arrasar el segundo tiempo, tuvo un par de situaciones y llega ese segundo tanto. Pero el efecto sorpresa, no porque no merecía. Y después el tercero estaba al caer, después el tercero, el cuarto también. Ahí sí ya estaba desbarrancado. Pero yo, por ejemplo, que soy de la postura que sí existe, el famoso no debería existir, pero sí existe, y me agarro nomás de las últimas declaraciones de Aguirre, para sentar nomás mi postura. Porque es una forma elegante y un eufemismo nomás para decir el tema de subestimar cuando decís, y estamos más metidos en un torneo y en el otro no sabemos qué es lo que nos está pasando. Bueno, pero eso es otra categoría también. Porque, no, para mí es maquillar nomás. Vamos a hablar de los partidos. Por ejemplo, vos hablas de Aguirre, que él con esa palabra mentalmente te lleva a subestimar. O sea, el hincha puede decir, pero nadie pues es tonto, no vende eso que dijo Aguirre. No vende, porque sabes que él quiso decir, hincha, nosotros costamos modo Copa Libertadores. Más para el hincha. No prendió. Por eso, Bruno, o sea, creo que... Pero vamos, por ejemplo, perdón, Dani, que te quiero nomás lanzar, y Federico, Fabio. Quiero lanzar lo siguiente: subestimar futbolísticamente previo a un partido o durante ya el desarrollo de un partido. Para mí, por ejemplo, lo de Cerro. Cerro subestimó a Bolívar. Y te digo con razones. Mira, Cerro atacó los primeros 3 o 4 minutos. Después se fue quedando y ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que el equipo Bolívar era muy bueno, aunque no esté jugando a la altura, pero el problema es que 25 minutos ganaba 3-0. O sea, ¿cómo te levantás de eso? Y encima ese equipo juega bien. O sea, ahí para mí hubo una subestimación. Bueno, ¿cómo una subestimación? Y Federico, entraron pensando que este equipo de Bolívar iba a ser muy discreto, que iba a entrar a defenderse. Tenés que analizar también entonces cómo venía Cerro, ¿verdad? Venía jugando bien. Claro, pero a partir de ahí puede ser. Como todos marcan, siempre sufriendo un gran lapso de juego, ¿verdad? Yo no creo, mirá que acá en esta mesa dijimos, y el oyente memorioso es testigo. El día después de Barcelona-Bolívar, que me tomé el trabajo de ver 90 minutos, dijimos que ese equipo es muy bueno jugando de visitante. Yo no creo que Saba haya ignorado eso. Dijimos incluso llega con mucha gente. Hasta el final del partido buscó el partido en Guayaquil, perdió 2-1. Y dijimos eso y yo no creo que le haya pasado por la cabeza ese punto. Yo no creo. Me parece que Cerro estuvo muy mal parado. Ahí voy. Yo no creo que Carrascal esté en condiciones de subestimar a nadie. Saba fue el que le subestimó. Brock no está en condiciones. Brock está en condiciones de subestimar a nadie. Se tiraron por derecha. Eso sabes que sí creo. Creo que si era, Cafú el rival y no Bejarano, lo miraban con otro ojo, ¿verdad? Eso es cierto. Pero dentro de un partido subestimar es entrar. Para mí me parece que Cerro entró regalado, que no se dio cuenta el técnico
a los 10 minutos cuando pasaba la línea. Y me parece que murió con la suya, no es subestimar. Y aparte no tenía otro libreto. ¿Qué decíamos nosotros? El técnico, Bruno, si hacía los cambios, admitía que fue su error, porque fue su error. Sí, él lo dijo. Dijo, claro. Pero si hace los cambios en el primer tiempo. No fue físico. La mayoría no lo hace, por eso citamos al técnico de Francia en el Mundial, alguna vez al medio, pero la mayoría no hace para corregir cuando vos estás viendo ya que te están apretando el rancho, como vimos en el caso. El caso de Aguirre es diferente, porque Olimpia, los partidos que a Patronato no lo subestimó, sino que estaba también en la misma línea, en la misma onda. Pero con Patronato en la misma onda. Ahora no creo que vaya a Entre Ríos a subestimar a Patronato. No creo. Me parece que Olimpia también, así no está en muchas condiciones. Así como Cerro Porteño cuando perdió contra Olimpia, que venía muy mal, yo no creo que lo haya subestimado tampoco. Bueno, pero que vos te das cuenta cuando un equipo... Es un facilismo. El hincha no subestimamos. ¿Sabes qué? Eso le dice, ¿sabes qué? Somos mejores pero perdimos. Esa es una negación de la realidad. Claro, pero por eso no somos mejores, pero perdimos contra un inferior porque le subestimamos. Pero ayer cuando Tacuarí le ganó bien a Libertad. Claro, no hubo subestimación porque Libertad entró con todo. Olimpia perdió bien la otra vez. No, es que le subestimó. No, pero el partido acaba de decir, no, pero el partido. Déjame también después desarrollar la idea. El Cerro, te juro que te dejo hablar. El partido de Cerro Bolívar, sí, Cerro le subestimó desde lo táctico, desde lo táctico. Y para mí de lo táctico. Bueno, pero claro, compañero. Se confió en cómo venía jugando, ¿verdad? Y fue sábado que se equivocó. Pero subestimar pues otra cosa, es el menor esfuerzo, el mirar de reojo, en una pelota a 10 metros y no correr porque pensar que no pasa nada. Y yo al otro día, a mí me da la impresión, es más, te digo una cosa, no quiero faltar el respeto a Saba ni a ningún jugador de Cerro, pero me parece que no le conocían los jugadores de Bolívar. Mirá lo que te estoy diciendo. Qué raro, Mirá pero amigo, mirando el partido, claro, no le conocen a estos tipos. Yendo a lo que dijo Federico, yo al otro día dije, los jugadores de Cerro se creyó en el cuentito de que lo que hacen acá es suficiente para ganarle a un equipo como Bolívar. ¿Qué hizo Cerro? Siguió jugando de la misma manera y los tipos le pintaron la cara. ¿Y ese exceso de confianza es parte de entender subestimar. Claro, para mí sí también es hay grado de subestimación y por parte de quienes técnicos jugadores. Sí, por favor. ¿Qué tenés en la cabeza entonces para subestimar? No, pero ocurre. No, por eso. En un grado no, para mí no es subestimación. Para mí ocurre. Para mí una negación, repito, una negación a que fuiste peor en la cancha. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ocurre. Basta, Dani. Y bueno, déjame a mí también. Vos también a veces para los 10 minutos, hermano. Y te aguanto. Hoy está haciendo a ver 30 minutos, 2 minutos y 50, déjame hablar. Dejame un día. No, ya se entiró. No, te estoy dejando. Ya se entendió que tu postura que eso no existe. Yo quiero desarrollar por qué existe. No me lo entendés porque vos también repetís 3 veces lo mismo y vuelvo a repetir. No es eso. Tranquilo. No, pero hace rato vos también. Yo quiero desarrollar. Te voy a poner un partido, te voy a poner una situación. Está bien que nos peleemos por hablar. Federico, no, claro, obviamente no. Yo quiero terminar de ejemplo nomás con el tema de subestimar, pero metele, dale. ¿Se lo han entendido bien? Al final, ¿qué quedamos? No quiero que te enojes, por supuesto. No enojo. Entonces te veo en una posición cuando yo hablo vos te enojas, no. Acá estamos en una dinámica. A veces me van a meterte, pero te banco, hable 10, 12 minutos seguidos. Lo mismo. No, yo soy más conciso, yo soy un poco más conciso. Adelante. No. Señor Chum, o sea, ¿vos crees que...? Esto es lo mismo a lo que vos dijiste, Bruno. A mí también me encantaría que no haya corrupción. Pero voy a ser un necio y decir, no existe la corrupción. Claro que existe. Nosotros partimos de la base de que ahora se volvió a virar el tema de Abel Ferreira con el tema de la calidad de sueño de esos jugadores. Vamos a partir de la base de cómo se comportan nuestros jugadores. O sea, pero Palmeiras perdió bueno, espérame. No sé qué perdió un partido nada. No. Yo te hablo del trato del profesionalismo, porque vos citaste la otra cara de la subestimación, que es la sobremotivación. Cuando uno dice, este partido vamos a jugar a muerte. Es la misma moneda de la otra cara nomás. Porque en el mundo ideal, uno debería ser constante. El famoso profesionalismo, que te prepare de la misma forma para un superclásico, pero para el partido. Vos no tenés la misma motivación que un partido de Copa Libertad con relación a un partido de... pero... Al del domingo pasado, Claro, pero de allí a que yo me vaya... No haces mal tu trabajo, por supuesto que haces bien tu trabajo. Bueno, entonces yo te coloco los polos y la exageración es esa subestimación para decir, este partido no me va a ver nadie, no me va a escuchar nadie, no me va a criticar nadie.
Y capaz 10 minutos antes le digo, che, ¿quién es el 8 que va a jugar acá en Cerro? ¿Quién es el 5 que va a jugar en Resistencia? Esa es otra cosa a decir, che, 3 horas antes quiero ver dónde va a jugar el Walker, dónde va a jugar el Haaland. Claro, no, Dani, o sea, pero el de Bolívar no era así el caso. El de no, Bolívar era ya sé. un estadio lleno, Claro. un partido que vos Claro. ganabas. Mirá, estamos en televisión. Diente apretado, hermano. Sí. Diente apretado, por eso yo digo, Pero- Carrascal, Brock, Queso Fernández que jugó. y se acuerdan la no jugada están, primero. no están para subestimar a ya sé, nadie. no. Y hacen parte de lo que se dio. Estamos mirando algunas imágenes, por ejemplo. En el Desde tema de la claro. subestimación, yo al técnico lo saco, porque allí no hubo, y aquella vez ya dije, porque en el Mirá tema ese de gol. subestimar pasa más por la postura y predisposición en la previa de los propios jugadores. Y acá volvemos a lo que ayer dijimos, cuando la gente dice, no, usted con los extranjeros, mentira. Porque nosotros tenemos Es que todo lo convivir con contrario. los jugadores, con los Es técnicos todo de lo acá. contrario. Yo y muchas cuando veces, somos la críticos- otra vez le achaqué a Bruno y Bruno se enojó y bueno, le dije, acá con los paraguayos somos más livianos porque le tenemos día a día y al extranjero le damos duro. al revés. Porque sabemos que después se van y no tenemos más ningún contacto. Es mucho más fácil darle a un extranjero que a un paraguayo, para la gente, lo que está mencionando Dani. No, en mi caso, yo no me no, subo al no, carro no, porque no, no, yo creo que sí, yo creo que sí. Ayer en Aquí el en su tema... momento le critiqué, no le gustó. No, pero jamás le dijeron que se suba a un avión rápido, se vaya del país más o menos. No, como- eso lo hizo Fabio. Yo Eso eso sí, digo. yo lo hice Por eso, Estoy o sea, hablando de algo, yo voy nomás a lo siguiente. Cuando yo veo que el mismo jugador que trabó con la cabeza en el Morumbí contra Bolívar era, no, este es un accidente. Ahí sí yo voy con el tema de la negación. Pero, ¿dónde se puede notar el tema de subestimar o no? En el grado de concentración, errores no forzados y el sobreesfuerzo que haces en algunos partidos. Son algunos parámetros para llegar Pero a vos te parece, pero a vos te ese no parece es que el caso de Cerro a vos te parece No, que no. Dani, a vos te parece que lo de Jan y lo de Piri Amota fueron No, errores pero gravísimos Sí. que le podía pasar contra Resistencia o con 40.000 personas contra Bolívar. Por son eso errores gravísimos. yo Sí, no voy, pero- por eso lo de yo eso nomás subestimar no quiero. es una idea, Vos- no un hecho puntual. O sea, ¿Vos te acordás, Dani? Rubán ¿Vos te acordás, Vinicius no Dani? hizo eso porque Vos- estaba claro. no estaba Vos motivado. tenés una edad que te vas a acordar. Antes en el fútbol paraguayo, cuando vos perdías un partido, vendiste partido. Era, vendió partido. Era, el único análisis que había era vendió partido. Yo lo veo muy cercano al tema de subestimar. Perdimos y bueno, subestimó. O como tal la negación a la calidad rival. La otra vez, por ejemplo, Cerro le hizo un partido a Palmeiras y ya salían contra el peor Palmeiras de los últimos 20 años. ¿La conocías esa, no? En eso Boca, yo- Boca de y te repente, voy a- te voy a cuando le agregar- eliminaba con equipito a Pero- Cerro, pero- contra el peor Boca de los pero, últimos 20 Federico, años. Y en después eso- en eso- terminó siendo campeón. Pero Te voy a en poner eso un yo estoy de jamoncito. acuerdo Claro. contigo. Por Me eso yo parece le que son- critiqué a Aguirre. Son clichés muy, porque muy... lo que declaró Aguirre en Villarrica, déjale al hincha. Te El voy a- hincha, el que está, el de acuerdo. Olimpia dice, no, yo estoy en modo Copa Libertadores, nosotros No. somos... Que fue tu discurso, Bruno, en el tema de la previa Olimpia Nacional. Ah. Y al día siguiente, Fabio y Ariel estuvieron de punto por el tema de la Copa. Pero eso déjale a la Sí, opinión porque pública. Olimpia juega de otra manera la Copa Libertadores. Ok. Por una cuestión de motivación, de jerarquía, se siente. Pero- su mente es diferente. Bueno, pero yo Pero te una quiero cosa, decir Bruno, algo. una cosa es Te voy que a vos- poner, te voy a poner un jamón a lo que estaba diciendo Federico. Hablemos todos juntos, muchachos, si no nos vamos a pelear acá a Tongo, porque quién va a hablar primero. No, ya está fue una Está línea, bien, nomás. quiero nomás Momento, agregar un jamoncito. ¿Sabes qué? Hay el que se vendió el partido era antes. Después, ¿Qué? ¿cuál era el que dijiste vos? El peor equipo de los últimos 20 años. Te ganó, el peor Boca y termina siendo campeón Boca del torneo que terminó. Y con Palmeiras pasó lo mismo varias veces. Y ahora la subestimación. Y antes la subestimación, ¿sabe qué vino? Le están haciendo la cama al técnico. No le quieren al técnico. Sabemos que eso existe, no nos vamos a engañar. Bueno, existe, y bueno, pero caemos no lo mismo, espera, entonces. Claro, Dani, pero no nadie son perdió, todas las Dani, veces. Dani Bruno, nadie perdió un partido decisivo por hacer la cama al técnico. No. Nadie perdió un partido donde había no, porque ahí los 200.000. hinchas le putean, No, pues. y donde había premio grande. Claro, premio 200.000 grande, dólares de claro, premio, pero- le haces a un tonto si le haces la cama al técnico en un partido o que te elimináis y perdés un gran premio. Por eso en partido de Copa Libertadores, porque ahí, papá querido, vos estás hablando de bolsas multimillonarias. Eso es lo que el hincha no entiende. Parece que quiere ser fanático por ser fanático nomás y le obnubila todo. Entonces, ¿sabes qué? Cuando vos jugás la Copa Libertadores de América, tenés una bolsa de 3 millones de dólares, los cuales, para que entienda la gente, la mitad se arregla con el plantel. Hace $1.500.000 dividido 18 ñatos. Sumarle $600.000 ahora por victoria. Ahora por partido Ahora por ganado. ¿Y vos te victoria. crees que el club agarra 300. 300.000. 300 por partido ganado? 300 por partido ganado. En Copa Libertadores y 100 en Sudamericana. Claro, 100 en Sudamericana, perdón. Bueno, 300 por partido ganado. 300 por partido ganado. 100 en Sudamericana. Bueno, 300 por partido ganado. 100 en Copa Libertadores y 100 en Sudamericana. Bueno,
Lo que no entiende la gente parece que de los $300,000 es que agarra Cerro y guarda Zapata en su bolsillo o mete en la caja de Cerro, o Cardona mete en su bolsillo o en la caja del Olimpia. No, le da la mitad de la bolsa al plantel de jugadores, porque el plantel de jugadores arregla ya esto antes de que comience el año. Entonces estos tipos juegan de otra manera, la motivación es diferente. No nos vamos a engañar más, no nos vamos a joder. A mí me golpeó, me dolió, y te voy a ser muy sincero, Federico. A mí vos me conocés perfectamente, creo que ya nos conocemos a esta altura del campeonato. Sí, claro. Ya llevamos años conviviendo. A mí me golpeó y yo dije, Federico está pateando contra su propia olla. Y me molestó y después dije, no, pero espera, voy a razonar un poco. Porque yo lo que no tengo, creo que una de las pocas virtudes que tengo, perdón que personalice el tema, una de las pocas virtudes que tengo es que yo me doy cuenta de mis errores y trato de corregir mis errores. Y si me equivoco, analizo y voy analizando y preguntando y preguntando y preguntando. Bueno, dije, pero a la pucha, ¿qué le pasa a Federico? Dije, yo me quedé helado. Leí que escribiste en tu Twitter que en una feria de garage o en una feria de Afemod, de ropa, había más gente que en los partidos del fútbol paraguayo. Y dije yo, para la pucha. Y dije yo, pero... ¿por qué está diciendo eso? Y está pateando contra su propio interés. Y yo dije dentro mío, a la pucha, esto es nuestro, nosotros le hacemos el show al fútbol, buscamos la vuelta, hacemos informes, que esto le ponemos. Ayer, como ejemplo, pusimos imágenes de la gente, algunos que llevaban con su hule, ¿cómo se llama? Para cubrirte. Hicimos el show, pero no había ninguna gente, pero nosotros le buscamos la vuelta, tratamos de vender el fútbol paraguayo. Pero después dije dentro mío, no, pero tiene razón, ¿no, Federico? Algo está pasando, ¿no? Sí, la verdad que tiene razón. Porque, el año pasado pasa, bueno, cuando hablamos del torneo, y pasé que es infra, porque siempre fueron bajas las recaudaciones, pero el año pasado... No, ahora ya es... El año pasado son, cuando tuvimos 4 equipos, 2 equipos más creo que tuvimos, que decíamos, acá hay varios equipos que no son de primera. Y las programaciones son malísimas. Por ejemplo, estábamos leyendo hoy, porque estábamos hablando del tema con los compañeros de la mañana también, tener el domingo que viene Resistencia Luqueño, 7:30 de la noche en Villa Alicia, por ejemplo. ¿Vos viste la recaudación de la intermedia? ¿Viste la cantidad de gente Santander, que llevó? La cantidad llevó allá, Santander llevó un montón de gente. Y bueno, pero... ¿sabes Santander local Federico? Y tiene su cancha, pero vos, por ejemplo, tenés... El viernes tuviste 170 ingresantes, 144 pagantes. El sábado tuviste 230, sacando el partido Luqueño Guaraní, el otro partido, 230. Tuviste 500, menos de 500 en 2 partidos de primera. Y yo, cuando me dicen en la televisión, todo bien, son los dueños de derechos, pero yo como televisión también quiero mostrar un estadio que tenga gente, como el de Santander ayer. ¿Vos viste la imagen de Santander? Sí, vi la imagen. Daba gusto, no que el jugador se vaya a gritar el gol, y por eso entiendo cuando en el Defensor del Chaco no se muestran planos grandes, planos generales, porque es deprimente para... Si es deprimente para Dani, para lo que tienen que hacer los directores de transmisión en todos los partidos. Es deprimente para el televidente. Vos sos televidente, Bruno. Sí. Vos sos televidente. Y cambiar, hermano, cambiar porque te da medio risa. Van a jugar Emiliano Tacuarí el viernes en el Defensor del Chaco, ¿te parece? 19 horas en el Defensor del Chaco, ¿para quién? Con todo respeto, es un clásico de barrio, ahí pues estamos. El intercolegial, me tocó en suerte este año, le llevé a mi hija al intercolegial del ASA, ¿verdad? Ella no, aclaro que ella no entra en el ASA, no entra ahí, pero al ser de un colegio menor económicamente, ellos pues se invitan entre todos, ¿verdad? Y yo le llevo, yo me bajo y me quedo con la boca abierta, digo, bandera aquí para allá, auspiciante, he visto la cantidad de auspiciantes, dije, todas las marcas, no sé qué pucha, dije, y después entraba, salía la gente, el movimiento, todo era color vida, gente joven, dije yo, a las puchas, y yo dije, me rasqué mi cabeza y me subí al auto deprimido, agarré y dije, no, y yo soy un boludo, ¿será que esta gente creerá que yo estoy viejo, que no sé qué? Pero son muchachos que siguen las redes sociales, ¿verdad? Pero le interesa más fútbol internacional, esta cosa, es el Olimpia Cerro y es la selección. Esos son los 3 temas que los chicos, los jóvenes te hablan. Pero ¿sabes qué es preocupante? Porque yo, para cerrar el tema nomás, después dije, pero Federico tiene razón, lastimosamente tiene razón. Porque vos pasás en eventos que vos decís, bueno, una feria ¿cómo se no es feria, esta corrida de caballo, ¿cómo se llama? Jineteada. Impresionante la cantidad de gente que hay.
Entonces yo creo que el fútbol paraguayo se tiene que marketear, se tiene que ver qué hacer, porque te digo que es realmente triste es ver a veces los partidos o buscar clubes, no sé, armar un campeonato. No es la primera que nosotros estamos hablando de Es esto. triste que el hincha te pregunte a qué hora juega su equipo. Y te hablo de Olimpia Cerro, ¿eh? El de Guaraní Compañía a veces no sabe ni cuándo juega su equipo. ¿A qué hora juega el partido? Y vos sos el dueño de la información, pues, ¿entendés? ¿A qué hora? No sé si tema de comparación, pero vos te vas los sábados con tiempo lindo y los exas están llenos de gente. Y yo, me parece que Robert Harrison no puede estar ajeno a eso. No puede dejarle todo a la divisional. Pues son los presidentes, los porque esto clubes, tiene que ver también. Esto tiene que ver, no, y los ya presidentes sé, de los clubes. pero él tiene que tocar hombro y decir. Sí. Porque por eso hablamos. Estamos de ¿Por qué acuerdo? no le interesa el fútbol a los chicos más chicos ya? Y por esto nuestro fútbol nos interesa. Y cuanto menos le interese, vamos a sacar menos jugadores, la inferior va a estar menos. O sea, tiene que ver el marco que tiene tu fútbol. Yo te juro que hay gente que me toca a veces recibir gente de afuera. Hay gente que mira así y te pone a hacer un partido de primera. ¿Verdad? Y mira el marco y una cosa, pero es increíble. Y las programaciones son muy malas y los clubes agarran todo. Claro, pero ¿se acuerdan que hablamos de esto? Ya también planteaste, Bruno, alguna vez y todos coincidimos. ¿Qué le cuesta a la APF cambiar un poco el formato del campeonato? También probar otras alternativas. Si total, esta no funciona, por lo menos un campeonato porque probado. El producto le pide 44 partidos, ¿verdad? 44 fechas. Sí, pero por ejemplo, uno Ameliano Tacuarí, pone cancha de Libertad, cancha de Guaraní. Con todo respeto, sí, con todo respeto, ellos tienen que enfrentarse una vez nomás cada campeonato prácticamente, ¿verdad? Está bien, entiendo que tienen que haber más fechas, pero un campeonato proban a ver si sale bien, un emotivo ida y vuelta. Claro, eso nomás, claro, ya tocamos fondo. Sí, ya tocamos falta fondo. de transporte, entrada cara, ¿no? La gente dice, para ir a la cancha lo tengo un tema, soy un tipo de cancha, pero ahora pienso 2 veces antes de ir. Y eso, la gente que era de cancha, no, ya. Medio antigüedad ya ser de cancha cuando no hay clásico o no hay Copa Libertadores. Los muchachos tienen otras opciones y la gente de marketing, la APF tiene gente de marketing como nunca. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Pero se dedica a otra cosa. Te voy a poner un ejemplo, Federico. La Fórmula 1 estaba en decadencia hasta que adquiere los derechos una empresa que se llama Liberty. Y este medio comienza a marketear de una manera totalmente distinta. ¿Sabes qué? Venían todo esto que los pilotos, que el dirigente fulano, que esto... ¿Sabes qué? Era horrible, no le interesaba a nadie. ¿Sabes qué? Ni en televisión le interesaba a nadie. ¿Y qué es la Fórmula 1 hoy? Ah, la pocha, ¿Vos viste el Gran Premio de Miami? Lo de Miami fue cuando dijo se va Shakira, que se va fulano. Más de 200.000 concurrentes. Tienen un promedio de 300 a 400.000, porque viste que es viernes, sábado, domingo, se hacen las pruebas libres, después se hace la parrilla de salida para saber quién es el poleman, a veces se hace, por ejemplo, una mini carrera, se hace para cortar, te digo así, se hace una mini carrera para saber la clasificación al final, eso puntúa otra vez, ¿verdad? Super Sprint le llama, entonces ellos le buscan la vuelta, pero aparte de eso está marketeado, hoy la Fórmula 1 revienta en rating, se llena todo lo que tiene, se vende, merchandising, todo. Entonces el fútbol paraguayo tiene que pensar cómo le vamos a atraer a los jóvenes para que no sea solamente el interés de los presidentes de los clubes, de algunos o de los dirigentes. Porque eso es lo que está pasando, que se quedan con el $1.000.000 y algo, y si clasifican la Sudamericana, luego tocan la gloria. Entonces se hace una oda a la mediocridad. Claro, está fácil, vos sos octavo y te vas a la Sudamericana tranquilamente. Tener un partido o menos, pero es así, si van los dirigentes, alguna gente mayor, después del resto vos te vas y te pongo un ejemplo. Vos te vas a otro lado y a otro mundo. Asunción vive a otro ritmo y mira que me tocó ahora por el tema que estuve haciendo gestiones por el tema de la grabación que tenía el domingo. Estuve haciendo gestiones hasta las 4 de la tarde, recorriendo un montón de lugares. Y hay gente en todos los lugares, pero en el fútbol no. Yo me imaginaba que iba al Estadio Defensor del Chaco el domingo. Vos te van a los hay una vida, claro. Te estropezás todo con los jóvenes. Totalmente. ¿Y dónde están esos jóvenes? Y no. Fútbol ¿Dónde cero, están? nada. Te pongo un ejemplo. Luque es una plaza extraordinaria.
Yo creo que, por ejemplo, ahí sí la APF, por ejemplo, puede tomar cartas en el asunto directamente. La Asociación Paraguaya de Fútbol tiene que agarrar como bandera y decirle a Luque, señores, presidente, nosotros vamos a arreglar el estadio como corresponde. ¿Cuánto ustedes necesitan? Dijo la otra vez el presidente, $600,000 aproximadamente. Ok, vamos a hacernos, pero nosotros vamos a manejar ese dinero y nosotros vamos a hacer los desembolsos. ¿Cómo Pico vos te vas en un banco y te dice, vos para hacer un préstamo de AFD de tu casa, para comprar una casa o un terreno, y te dice, está bien, comprar el terreno y nosotros te vamos a construir la casa, pero te dan por etapas y te controlan. Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa, ¿verdad? Entonces que la Asociación Paraguaya de Fútbol le diga, nosotros vamos a contratar nosotros los ingenieros, ustedes no se van a meter, nosotros la vamos a financiar de aquí a 10 años, $600,000, no es nada para la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Y qué pasa? Vuelve esa plaza, vuelve la efervescencia, que la gente de Luque vuelva, que se vaya a Cerro a jugar el Luque, que se vaya a Olimpia a jugar al Luque. Entonces, hay demasiado, te pongo un ejemplo nomás, ese es uno. Y después, ver un sistema de campeonato, cambiar uno por lo menos, probar, hacer como Pico, lo que no se dan cuenta que Real Madrid, City, Juventus y Manchester United se juntaron para hacer una liga donde se enfrenten entre ellos, otra cosa que haya impacto, diversión. Asegurar el espectáculo. Bueno, ¿y por qué ellos no hacen? ¿Por qué ellos no buscan un sistema de campeonato que sea más atractivo, algo, un mata-mata, no sé cómo decirte, hermano, decirle al hincha, este duelo, se va a Cerro o se elimina Luqueño, hay que eliminar el tema del promedio, darle emoción, ¿no ves que los jóvenes cada vez buscan más prontitud, resultado inmediato? Ya vos hacerle un video de 2 minutos, no te ven ni cagando. Te ven 50 segundos y tiene que ser sumamente atractivo los 50 segundos que vos le estás dando. Los niños hoy ven el celular a los 3, 4 años y vos le decís, le querés una perorata, le querés salir a decir que Stroner, Pico, no le conocen, no saben quién puta fue Stroner. Ellos no saben eso y bueno, nos tienen con la culpa. Pero eso van a estudiar después, pero a modo de conocimiento, pero el mundo ya avanza. Acá hay gente que quiere, en nuestro país, busca idea, inversión, jóvenes que yo conozco que tienen 1000 cosas en su cabeza, ya no anda con esa boludez que Stroner hizo bien o hizo mal, no le interesa con eso. Este país tiene que seguir girando, ya Stroner ya un manoma. Ya pasó la dictadura, está perfecto. No estoy diciendo con eso, no me vengan con historia que yo claro, no desconozco tortura, privación de libertad, de miles de cosas que Stroner hizo barbaridad. No estoy hablando yo de eso. Estoy hablando que yo me hablo con mi hija y le digo, Stroner, papá, no sé quién es, papá. Yo no sé cómo te quiere decir. ¿Sabes qué, papá? Eso vos le querés decir que Rodríguez de Francia, que esto, que está bien que aprenda después si quiere la persona, si se interesa, pero nuestro problema grave es que queremos abarcar todas las cosas y pasa acá también en el fútbol. En otros países, en los países avanzados, ellos especializan a sus jóvenes. A vos, Federico, te gusta matemática, a Chun le gusta la ciencia. Desde chico ellos ya te van encaminando. Si vos no querés consumir, por ejemplo, el tema de historia, no te interesa, ¿por qué vos querés forzarle al chico? Ay, no, vos tenés que saber la independencia, que quién fue Mola, quién fue Duvigidia en la guerra, quién fue... bueno, está bien, es un conocimiento, pero que va a adquirir el chico, pero no le vaya a querer exigir, porque esos chicos tienen una procesadora mucho más rápida que nosotros, y nosotros le queremos atrasar a nuestros jóvenes. Queremos estirarle al sistema viejo que nosotros en nuestra cabeza, de los de 30, 40, 50, ni hablar lo más viejo, le queremos todavía estas cosas. Yo me gusta Emiliano R. Fernández, bueno, pero a mí me gusta eso, pero al niño, al joven, no le gusta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el fútbol paraguayo para culminar? Buscar lo que le gusta a los jóvenes. ¿Qué le gusta a los jóvenes? Le gusta la hamburguesa, y bueno, vende hamburguesa en la cancha. Le gusta, no sé, sorteo, no sé, le gusta algo, no sé, algo, un choque, algo así, definición de penales, moquete al final, algo, buscarle la vuelta a ese amigo. Eso nomás lo que quiero decir, discúlpame. Yo creo que hay que ir paso a paso.
trabajar con lo que uno tiene, no solamente mirar, podés extraer ideas de lo que están en la vanguardia, pero tampoco podemos convertir en la Kings League nuestro fútbol, porque si no le damos eso. O sea, porque yo todo entiendo el tema de, no, el tema de los jóvenes están en otra, pero a nivel mundial, por eso quisieron crear la Superliga. O sea, si los Real Madrid y ellos están preocupados porque ya no enganchan a sus jóvenes, imagínate nosotros. O sea, y de esto estamos hablando hace un buen tiempo. O sea, toda la industria del deporte está en crisis porque ya cambió la forma de consumo, y eso después podemos llevarlo también a los medios, a cualquier otro lugar donde antes se consumía de una forma y hoy se hace de otra forma. ¿Por qué creen que siempre se habla de hay que achicar nomás el cronómetro, que los minutos o cambiarle la vuelta? Yo creo que hay que ir paso a paso, y acá siempre uno sostiene, nosotros no tenemos 12 equipos, tenemos 12 cupos nomás abiertos. Por eso es lo que cuesta tanto encontrar partidos atractivos, porque sí o sí se van a enfrentar los Ameliano con Tacuaré. ¿Por qué coloco a ellos? Sí, me gusta el ejemplo que pusiste de Luque, pero vayamos a algo más real. ¿Cómo es posible que un clásico, o como dicen los chicos ya, un derbi de un barrio, lo mande al Defensor del Chaco? Porque ninguno de los dos tiene una cancha decente para albergar un partido. ¿Por qué los partidos de intermedia tienen? Porque hay un grado menor de exigencia y está la barriada, está el arraigo, y por eso tienen. Esos mismos clubes cuando suben a primera ya no pueden jugar allí, tienen que venir a los fríos estadios de la capital, y a ellos ya no les interesa porque ya tienen el monto. Sí jugaba, Dani, ¿eh? Sí. Jugaba y llevaba gente. No, pero después hubo una época donde. Claro, pero después cuando era el Santaní 12 de octubre ya era. Lo que pasa siempre, el fervor que se apaga por el camino, porque el equipo sale que no es la intermedia. Bueno, pero el fervor se va a apagar porque es imposible que vos le sigas a tu equipo siendo hasta ahí. Pero allí está. 22 fechas. Pero allí está el otro factor que acá. Repito. Suele ser lacerante, digo, acá somos futboleros, pero no somos cancheros. Pero, hasta el hincha de Olimpia, el hincha de Cerro, siempre se va a acomodar con el, no, pero esto es Copa, no, pero esto es local, esto es tal cosa. Pero acá Olimpia no tenemos Cerro, a gimnasia de otros países regionales. Olimpia y Cerro últimamente están llevando más gente. En los 90 Olimpia y Cerro, la primera rueda no llevaban a nadie. En los 90 estoy hablando, antes de la liguilla no llevaba a nadie, a mí tocaba cubrir partido hasta hace poco no llevaba. Es que porque había Cerro por su cancha y Olimpia, que tiene muchos socios, siempre tienen un. Antes yo me iba a cancha vacía, la olla estaba vacía en un partido contra Sport Colombia. Se jugaban con un domingo a la tarde, estaba vacía, claro. Quiero hacer una aclaración. Pero yo entiendo lo que dice Dani. El tema global sí, cambió todo. Minero no sabe lo que es la televisión abierta, no sabe lo que es el cable, está todo el día mirando plataformas. Cambió todo eso. Yo mismo no miro casi. No, el tema, vamos al tema de los canales nomás, Bruno, en serio. Nosotros cuando éramos chicos sabíamos quién eran los conductores de los noticieros. Preguntarle a yo no sé. Yo tampoco. Y bueno, pero yo le voy a contar, acá yo estoy Dani, con mi hijo, sí. Y ¿sabes qué pasa? Le digo, bueno, hoy juega City Madrid, vamos a sentarnos a ver el partido. ¿Sabes cuál es la reacción de los chicos? Voy a ver después el reel, voy a ver después el highlight, ahora quiero hacer lo mío. Claro. O sea, antes, para nuestra generación, ni hablar de los mayores que ya era más radio, pero cuando venía el tema de la tele, era todo un rito o ritual, una experiencia que con tu papá veas el partido de fútbol. O sea, ha cambiado todo. Entonces, yo entiendo lo que planteaba Bruno. Pero seguimos viendo para estadio con mucha gente en los otros países. Vamos a Uruguay nomás. Ya se me hace que son cancheros. Vamos a Bolivia. Que Bruno quiere tener como boliviano. Estoy de acuerdo con él. Me parece que a no ser que... No, él no quiere. Claro, yo tampoco. Ahí me parece que ya está bien. Nos ganan. Pero vamos al fútbol boliviano, vamos a otro fútbol. ¿No? La gente va más a la cancha. Pero hay partidos. No, pero yo a veces 5.000 tenés, Dani, en esos partidos feos. La otra vez, por ejemplo, Oruro contra 5.000, 6.000. Pero ese Oruro, pero Oruro es San José, claro, es el equipo. Bueno, pero sería para nosotros Luqueño, Santaní. ¿Y 3 de febrero no es de Ciudad del Este, acaso? No, si lo de Ciudad del Este te dicen, no, pero ahí somos más de... Bueno, ahí cuando juega... Se juega 3 de febrero, vamos a
Pues el tema del arraigo, ahí cuando hay fútbol de salón, cuando es Paranaense Franco, sabe que se llena mucho más. Claro, por eso, un clásico, el tema es que clásico. acá y allí sí uno tendría que buscarle la vuelta de buscarle el tema deportivo, el tema es que hay que buscar de siempre la vuelta. Una vez, a Pleyar creo que era manejaba la ropa que venía acá, él hizo jugar con camiseta verde para ver si prendía, al 3 de febrero. La misma camiseta de Paranaense. Hasta eso intentó. Dos cosas. A ver si la gente se iba. 2 de mayo era Pedro Juan Caballero también. Y jugaba fuera del Cerro Olimpia, no se iba nadie a la cancha. Por eso eliminar el promedio en el fútbol paraguayo. Y te voy a decir, hoy sabes que íbamos a estar debatiendo. Che, Olimpia está a mitad de tabla para abajo. Mirá, Olimpia sigue jodiendo en este campeonato y se puede ir al descenso. Vos sabés lo que es el marketing del fútbol paraguayo. Y nosotros sí que estamos con el temor, el temor de ser, el temor de Brasil, el temor de Brasil. Nadie se murió, River se fue y volvió mucho mejor. Ese es el cambio menos probable. Cruzeiro, Gremio, Vasco Gama y sube y baja permanente, ¿verdad? River incendió la ciudad. Ya sé, que hay incendio, hermano. Acá pues estamos todos anestesiados. Claro, a lo mejor te aceptan. Y bueno, a lo mejor vamos a hacer algo. Te doy otro ejemplo, te Iván Almeida. Te doy otro ejemplo. Por ejemplo, debería de Encarnación, ¿por qué no se toma en serio el tema? ¿Sabes qué me dicen? Hoy me enviaron un mensaje, Bruno. Tiene que poner la plata que nos pone todo lo que... Hoy enviaron un mensaje que no sé qué torneo interno tuvo más gente que la Liga Encarnación este fin de semana. La Liga Encarnación de fútbol es flojísima. Ellos mismos dicen, no, acá gusta más bajar. La gente llena el estadio. Mirando Nacional Ameliano, llenó el estadio, ¿verdad? Quiere fútbol, pero quiere también partido importante. Tiene un estadio importante, pero los dirigentes son los que son mediocres. No tienen ni ton ni son. El único equipo que ascendió hace poco no era ni de Encarnación, era de Santísima Trinidad, era Guaraní de Itapúa, del interior. Ahora Encarnación juega la intermedia el año que viene. Juega la intermedia el año que viene Encarnación. Por fin, el que salió campeón de Interliga en la cancha de 12 de octubre, ganando muy bien. Creo que acá tiene que ser por ciudad, porque vos le atraes. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Entra otra vez la misma historia de siempre. Que agarra un politiquillo, agarra uno ahí que empieza a aferrarse, se queda, tal cosa, y es su club. Después ya la gente dice, no, ya Yerejaco asunto con ahí. No, pasó inclusive en el 3 de febrero. En el 3 de febrero comenzó bien, tenía acompañamiento, tenía gente, y después ya que muchos años estaban la misma persona, la misma gente, se pelearon todos entre ellos, entró Benítez, salió, se pelearon, hubo gerenciamiento, salió gerenciamiento, entró Aranda, salió Aranda, entonces la gente dice... ¿Y Deportivo Capiatá? Capiatá la Capiatá llevaba gente, hizo un estadio, en 3 años hizo un estadio buenísimo, ganó la Bombonera, llevaba gente, clasificó la Copa Sudamericana, Libertadores jugó una fase previa magnífica y ahora está en la tercera. Está abandonado. En la tercera. Y te digo más. Pero le crece en planta a la tribuna ahora. Quiero hacer una aclaración. Y ya lo saludo a Iván. No, es que la gente no tiene interés por nuestro fútbol porque vos recorres los bares, lugares, vos salís durante un partido que esté jugando Cerro, que esté jugando Olimpia. Ayer en Libertad Tacuarí, vos te vas, los asaditeros, todito con su radio, ogendula partido. Están tomando ahí los muchachos cervecita después de su trabajo, ¿verdad? Comiendo algo, siguen en las redes los muchachos, los chicos siguen en las redes en resultados, tal cosa, ¿verdad? Después vos te vas, esos copetines donde vos te vas del más chuchaje hasta el coso. Vos ves el monitor, los partidos del campeonato paraguayo, y la gente ve, pero no es que va a decir, ¿sabes qué? Esto es emocionante, yo me voy a ir a la cancha, yo quiero estar ahí. No existe eso, ¿me está entendiendo? Lo que no es que la gente dice, no, yo ya no veo Itelo fútbol paraguayo. O sea, la gente sigue el fútbol paraguayo, pero no va a las canchas. Lo que se tiene que hacer es mirar, ver, que ya, pongo un ejemplo así rápido, que después del partido va a haber un moquete entre Iván Almeida y Aguirre, por decirte. Para. Es una forma de decir. Ahora va a escribir Ramiro Arana, va a pedir opinión. Mano a mano, señores. Vamos a para hablar de fútbol. Iván Almeida se va a moquetear con Aguirre. El que gana, Iván, ¿cómo te va? Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo está Iván? Bien, todo bien, súper bien. Estamos debatiendo sobre el fútbol paraguayo porque hay una preocupación, ¿verdad? Poca gente en los estadios, a veces tenés, no sé, 80 pagantes, 80 asistentes.
Y estábamos debatiendo sobre eso, por eso, disculpanos por favor que te hayamos hecho esperar. Y la primera pregunta es, ¿cómo hicieron para ganar la Libertad? Bueno, obviamente que era un rival duro, y nosotros, bueno, Tacuarí venía de muchos golpes, y cuando nosotros llegamos al club sabíamos de que la parte psicológica iba a ser muy importante también trabajar, porque bueno, uno cuando pierde, ya entra a la cancha pensando que va a perder y pierde, esa es la realidad. Teníamos que empezar a cambiar la mentalidad de ellos ya en el día a día, en el trabajo, de que crean en lo que le dábamos, en lo que queríamos. Teníamos que mostrar un poco de valentía también en cuanto a sistema, de salir a buscar los partidos, en demostrarle a ellos que nosotros creíamos en ellos y bueno, después obviamente tener la ayuda de los resultados para que ellos crean en el trabajo que nosotros le dábamos. Y creo que bueno, desde que llegamos al club el equipo tuvo una mejoría importante. Hicimos buenos partidos, nos tocaron rivales duros, y bueno, ayer creo que se dio el hecho de poder marcar goles que de repente en otros partidos se nos había negado, y esa situación también generó una confianza importante para que el equipo siga manteniendo ese buen ritmo y buen nivel que demostró en algunos partidos ya pasados. Iván, acá estamos preguntándonos, ¿vos crees que, por ejemplo, ayer Libertad subestimó a Tacuarí? No, ¿verdad? ¿Verdad que Libertad, no? Pero obviamente, cuando vos vas a enfrentar a un equipo como Tacuarí, con jugadores con tanta trayectoria como tiene Libertad, no es muy motivante ir a jugar a Villalisa, como recién estaban planteando ustedes, con 200 personas alrededor de la cancha, tener que jugar contra el último, y si el último te gana, se arma un despelote, y si vos le ganás no pasa nada porque le tenías que ganar luego nomás. No era un partido fácil en ese sentido para Libertad. Pero Libertad entró con todo lo que te quiero decir. No, es que entró relajado, dijo, no, este partido ya ganamos nosotros. Eso no, ¿verdad? No, porque creo que todos los técnicos estudiamos a los rivales, y si uno se pone a mirar los últimos partidos de Tacuarí, exceptuando General Caballero, desde que nosotros llegamos hicimos muy buenos partidos y se habrán tomado sus recaudos. Obviamente que se tomaron sus recaudos. Nosotros armamos el equipo pensando mucho en lo que venía haciendo Libertad y bueno, creo que salió bien, y los goles, el hecho de hacer nosotros el primer gol nos dio mucha tranquilidad y bueno, pues pudimos manejar el partido de otra manera. Ahora, Iván, te cambio el rostro del reflejo de lo que es el partido. Ustedes sí que estaban recontra motivados, tus jugadores estaban muy motivados. Ahora, el problema, y discúlpame esto, de los equipos de mitad de tabla para abajo, ustedes juegan la próxima fecha contra Meliano, ¿verdad? Bueno, sí. Ustedes contra Libertad, Cerro y Olimpia, espectaculares son. Si Tacuarí juega todos los partidos así como jugó ayer, es campeón de la apertura. El problema es que juegan los 3 partidos nomás. Mira, si el torneo fuera entre 4 equipos, Tacuarí, Cerro, Olimpia y Libertad, ustedes son campeones. Bueno, a nosotros desde nuestra llegada dirigimos con Guaireña, ganamos. Después de Guaireña nos tocó un equipo muy difícil de Estudiantes, hicimos un buen partido y cometimos errores y terminó con un resultado abultado, injusto. Después vinimos a jugar con Olimpia y hicimos un gran partido, nos tocó jugar Copa Sudamericana, ganamos. Después nos tocó jugar con General Caballero, que sí, ahí entra un poco lo que vos decís, pero nosotros hicimos un estudio del por qué el equipo tuvo un rendimiento tan disparejo con lo que habíamos hecho con Olimpia en la fecha anterior. Nos dimos cuenta de que ese equipo había jugado 6 partidos en 19 días y estaban realmente muy agotados. Por eso tomamos la decisión de poner un equipo totalmente alterno en Copa Sudamericana y darle descanso a quienes jugaron ayer contra Libertad, que volvieron a tener un buen ritmo, un buen nivel futbolístico, un buen orden táctico. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque hay mucho adelantamiento en el torneo y también tenemos Copa Sudamericana. Creemos de que ese bajón contra General Caballero pasó mucho por lo físico y como dijimos ayer una vez finalizado el partido, de nada va a servir que nosotros le ganemos a Libertad si vamos a perder de mala manera o por lo menos haciendo un partido malo ante un rival directo como lo es Ameliano el día viernes. Así que, como vos decís, bueno, tenemos que encontrar la regularidad y si Tacuarí consigue la regularidad va a ser un equipo que
que va a sumar más puntos de lo que va a perder, así que esa es una de las metas también, ¿verdad? Iván, para cerrar, ayer Fabio Martín, nuestro compañero, Johnny fue, perdón, estoy con Johnny González, lo ubicaba, ¿verdad? Sí. Johnny González dijo, ya lo quiero ver próximamente en la banca del Olimpia Iván Almeida. Emocionadísimo, entró en peligro de gol. Y yo le dije, espera un poco un rato, hermano, le dije, Johnny, no es porque le ganó a Libertad ya. No, yo le vengo siguiendo a Iván Almeida, plantea muy bien los partidos. Yo le quiero ver en la banca. ¿Vos te gustaría ir al Olimpia en cualquier momento? Y yo creo que los Almeida siempre tienen esa situación. No, olvídate de Ever Almeida, Iván Almeida. Sí, pero es el apellido, Bruno. Se dio justo de que Olimpia perdió y nosotros ganamos, entonces suena el apellido Almeida y hicimos un gran partido y se vuelve a hablar de ese apellido, ¿verdad? Nosotros tenemos que concentrarnos en Tacuarí, que es el que realmente confía en nosotros y nos dio trabajo, y hoy podemos mostrar nuestro trabajo gracias a Tacuarí. El día de mañana se llegarán cosas mejores y tenemos que estar preparados para ello. Trabajamos para mejorar siempre y bueno, en algún momento se dará, pero bueno, ahora estamos concentrados en esto porque está difícil la situación. Por más de que ayer ganamos un gran partido, seguimos con la soga al cuello y esa es nuestra realidad y nos tenemos que enfocar en eso. Así que eso se dará seguramente en algún momento, ojalá así sea, y cuando llegue ese momento esperemos poder aprovechar al máximo. Yo creo que vos tenés que seguir dirigiendo, no te apresures en querer dirigir, porque hay ejemplos, y no te voy a dar nombres, pero vos sabés muy bien, dice la frase, el que se apura se ahoga. Entonces esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, conocimiento, ir sabiendo, aprendiendo las cosas, y después cuando te toquen suerte, porque es muy pesado dirigir Olimpia, no es fácil dirigir Olimpia, vos lo sabés mejor que nadie, pero nada más que eso, a modo de consejo, Iván, nada más que eso. ¿Algo más que quiera decir, Iván? No, agradecerle por el llamado y bueno, tenemos que, como bien dijiste, creo que fue lo que más sonó ayer dentro del vestuario, hacer esta clase de partido y después hacer un partido que no tenga nada que ver con el gran partido que hicimos el día de ayer, no nos va a dar nada, así que tratar de mantener una regularidad, sumar puntos porque está jodido el tema del promedio y nada, tratar de ir sumando cada fin de semana. Gracias, Iván, felicidades, muchas felicidades. Vale, un abrazo para todos, muchas gracias. Gracias. Quiero por favor que le llamen a Juanma. ¿Cómo va a organizar Cerro Superclásico? El sábado el Superclásico, muchachos. Vamos a habilitar WhatsApp 0972-730-730 para dar la agilidad al programa. Vamos a hacer 10 WhatsApp, vamos a pimponear con Edgar. Y la pregunta, Olimpia le dio 600 entradas a Cerro la otra vez, ¿verdad? Y por una cuestión de capacidad, ese fue el límite. Bueno, ¿y cuánto le va a dar Cerro? Ahora llamémosle a Juanma. Otra cosa, Orteman ya no es técnico de Resistencia. Ayer al mediodía vos lo hablaba, Fabio, vos venía diciendo muy probablemente que se vaya. Se fue a la noche. Y no se fue bien. Lo sacaron. No, es más, vos sabés que hasta se acordaron, el presidente de Resistencia se acordó inclusive de que metió 6 extranjeros, que una vez llegó tarde el equipo, entró tarde a la cancha, pagaron una multa, dice que no le quería escuchar a los dirigentes, dice que le decían que juegue más ofensivo, Orteman dijo que no, bueno, hasta ahora y lo sacaron. Todo mal con Orteman en la Chacarita. Sobre el tema que estábamos hablando, perdón, estoy tomando té, sobre el tema que estamos hablando, vamos con 10 audio WhatsApp. Edgar, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus comos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Hace feliz a mamá con este beneficio el 13 y 14 de mayo. Ahorra 25% en las tiendas de todos los shoppings del país, pagando con tus tarjetas de crédito Visión Visa. Visión, más digitales, más humanos. Bueno, saludos para Julio Razábal, que nos escribe siempre también. Qué grande, Julio. Próximo fichaje, hermano. Atáquense ustedes. Dice, pero él va a competir con... aparte el ausente. Sí. Aparte de lo mediocre que son la mayoría de los dirigentes, un domingo de tarde hay partido de la Liga y Pacaraí. Y juega 12 de octubre Tacuarí, la gente está más interesada en los partidos de la Liga.
hay mucha gente cada domingo. La programación de la televisión también hace mediocre todo. Es el tema de la liga también apuestan fuerte. Y Pacarieta cuando a 20 minutos de Itagua, 10 minutos. A mí me tocó, era un partido de Luqueño en el Feliciano Cáceres. Mira que Luqueño entra en el caso positivo de nuestra realidad. Sí, siempre hay un poco de calor ahí. Había quejas porque se estaba jugando la liga luqueña y el partido arrancó ponerle con 1.000 personas y terminó con 3.000. Y era gente que venía de sus ligas, o sea, de los partidos de la liga luqueña, allí, o sea, hasta en un caso positivo como el Sportivo Luqueño en el Feliciano Cáceres, imagínate en esos lugares que citaba Julio, u otro donde no hay un arraigo con el club de primera, y van a decir, ¿qué voy a ir a ver ese partido? O de ese invento de los dirigentes, lo que hace rato decía Bruno, no, ese de tal político, ese, hoy con la APF armaron y ahora ese es el Sportivo, tal ciudad. No, yo me voy a quedar acá con mi liga, yo me voy a quedar con mi club. Uno se siente más identificado con el club de barrio, y no solo eso, sino que el atractivo, los partidos son, ahí no hay tu tía, son partidos que uno quiere ir a ver, quiere acompañar a su equipo de barrio, no club de la ciudad. Pero por ejemplo, yo con el tema de la programación, a mí cada vez eso me suena a excusa. Porque nosotros partimos de la base que tenemos luego pocos partidos atractivos. Si no tenemos 12 equipos atractivos de primera, lógicamente vamos a tener pocos partidos. Y uno dice, ¿qué horario? Porque más allá de la lluvia la vez pasada, Cerro Resistencia se jugó a las 5 de la tarde. Me va a decir, no, pero se jugaba el Boca River, el River Boca. ¿Y en qué horario va a poner si cada vez ahora tenés? No, eso está bien, Dani. O sea, yo voy el tema de lo... Yo voy, por ejemplo, a lo de... Cuando es muy noche, eso sí, ¿verdad? Corea Meliano en el Defensor del Chaco. Y es porque tenés a dos equipos. Mira, si tenías una cancha decente ahí en el barrio. 300 hinchas va a tener la cancha de Libertad de Guaraní o de Sudamérica y que van a hacer mucho más ruido y que le va a gustar más ir. Resistencia Luqueña, por ejemplo. Yo creo que Olimpia Cerro lo programan bien. Pero Resistencia Luqueña, por ejemplo, 19, 30 domingo, allá a Villa Alicia, que tenés que pasar todo, después tenés que volver a las 10:30 de la noche. Para mí está muy mal programado. El clásico está muy bien programado. El clásico 5 de la tarde es espectacular el horario, ¿verdad? Porque tenemos otro clima, el sábado. Un amigo cerrista me decía que no entendía el por qué cuando jugaba Cerro entre semanas esos partidos de adelanto o partidos que juegan a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Increíble. No, por ejemplo, el Cerro Luqueño pusieron a las 6 de la tarde. Exacto. Y ese partido no es para las 20. Olimpia Luqueño, 6 de la tarde. También. Muchachos, aguántenme. Acá me dice Huguito Bernal, un abrazo. Novena alta para público y baja para gentileza. No sé si propone o es una noticia que él tiene. Bueno, vamos muchachos, avanzamos. Vamos con los audios WhatsApp. Dice Bruno, por reglamento Cerro está obligado a dar 1.300 entradas, dice. ¿Por qué si Olimpia le por el tema de la capacidad, proporción de capacidad. Así mismo. Bueno, entonces ya me cayó. En el Shopping Mariscal, con tus compras a partir de 200.000 guaraníes del 1 al 30 de mayo, participas del sorteo de un viaje inolvidable para 4 personas a un destino entre Orlando, Nueva York, Ushuaia o La Romana, a elección de mamá. Bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Es tiempo de regalo en el Shopping Mariscal. Inclusive, mira, te voy a dar una idea. Viste que cuando estamos debatiendo surgen ideas y todo lo demás. Luqueño, por ejemplo, vamos a un caso de Luqueño. Yo si soy dirigente de Luqueño o de la APF, ¿sabes qué voy a hacer? Que el partido previo de la Liga del Luque se juegue como partido, viste que antes se hacía reserva, como partido preliminar para que se me entienda más rápido. Partido preliminar, vos sabés la cantidad de gente, y esa misma gente se queda para ver el partido de Luqueño. Yo tiro nomás ideas, pero después me va a ir puliendo. Lógicamente, esto se puede, esto no se puede. Eso que vos decís, queda chico el Feliciano que se va a ir todo. Y bueno, todo el mundo va a ir. Eso es lo que queremos, también, papá querido. Sol de América, no sé, vamos a poner un partido, no sé, de mujeres antes del partido de primera que se peleen ahí la chica, no sé. ¿Cuál es lo que es tu obsesión con pelearse? Ahora primero ¿ahora qué? Lo de Canelo el sábado. Pues, no, dice pelea de mujeres, a mí ya me preocupa. No, ¿qué? Un soquí ahí. No, otra vez. Pero ¿sabes qué? No quiero arruinarte o ser el aguafiestas, pero viste que hoy ya no se puede jugar antes del partido
O sea, esa es la vieja época. Claro. No íbamos a ver la reserva. No, ya sé, por el campo de fútbol. por el campo. Sí, por el tema de... Por eso el regadío y todo eso. metro. No, Pero pero es así. aguantas, amigo. Bueno, Pero y hay no, que no hacer entiendo. más cancha, no sé qué decirte, hermano. Y el otro fenómeno que tenemos presente ahora es el de General Cayo Mallorquín. ¿Se acuerdan cuando subió? Hablábamos con el doctor Aldama que está haciendo un trabajo extraordinario. Eso no hay ninguna duda. Un trabajo espectacular. Hace como dirigente y con todo su equipo hace el mayor esfuerzo. Pero él dijo aquí cuando subieron, sí, nosotros tenemos vamos a hacer un estadio acorde a nuestra gente que va a acompañar siempre. Y al final, ¿qué pasó? Por más que él tenía el gran deseo y la gran intención de que eso pueda lograrse, solamente contra Olimpia y Cerro va la gente. Y después vos ves los partidos de Mallorquín cuando juega local, hasta contra Guaraní o Libertad. Bueno, pero ellos también no sé. le sacaron algún partido de Olimpia o Cerro, le sacaron también. llevan a Ciudad Linda también. Por protocolo de la APF no se puede tener reserva o femenino. Dice. Y bueno, viste, por Lo que eso te acabo de digo, decir. y bueno, está bien, por eso hay que... Bueno, así es, Bruno, ya informaron eso, me dice. 1.300 entradas para novena alta, eso le va a corresponder a Olimpia entonces. 1.300 entran en alta arriba novena. nomás, no sé si entran esa cantidad. Acá me Yo están sé- diciendo, novena para Olimpia, novena alta, 1.300 entradas. Pusieron en la página del club y luego borraron, me dice. Epa, atención. Bueno, ya está Juanma para contarnos esto. Vamos con los audios WhatsApp sobre el tema que estamos hablando. Edgar, dame menciones y estamos con los audios. Cumplirle el sueño a mamá. Sí se puede. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida. Así podés disfrutar más del Día de la Madre. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales, ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76527 con Solar. Disfruta más del Día de la Madre. Solar Banco. Sí se puede. Buenas tardes, Carinal. Háblenos un poco del arbitraje. Una vez más, Díaz de Vivar demostró su preferencia por los equipos grandes. Cada 3 faltas, 2 eran a favor de Libertad. Y no es la primera vez que hace eso, a pesar de que perdió Libertad. Pero siempre se equivoca. Tuvo la oportunidad de ser uno de los mejores árbitros y ya es experimentado, pero demasiado demuestra su preferencia por los equipos grandes. Bruno, vos querés darle consejo a Iván, como si fuera que vos tenés la gran experiencia. Yo te quiero hacer acordar nomás que en el 2013 Iván ya dirigió Olimpia, hace 10 años, fase previa de Copa Libertadores, que después surcó el camino para llegar a la final. Su papá todavía no podía llegar por un tema de pasaje, no sé qué, y él dirigió el ida y vuelta a Defensor uruguayo y él le eliminó al equipo uruguayo y ahí empezó la galopada hasta la final. No Sí, tenés que apurarte, ñandigo. Obvio. Pero, o sea, tranquilo, tenés razón. Tenés razón que dirigió esos 2 partidos, pero te voy a explicar una cosa, ese papá querido. Te voy a explicar algo. Almeida armó ese equipo estando allá. Él armó. Él dijo porque él ya conocía a la Olimpia. Después se sumó Almeida y el técnico era Ever Almeida, papá querido. Iván, lógicamente que claro que lo secundaba, hacía trabajo muy importante, tal cosa, pero Iván como técnico solo ahora se está haciendo. Y no es la misma cosa que estés vos bajo el amparo o no sé cómo decirte, bajo las alas de un nombre con mucho peso como Ever Hugo Almeida. No me venga con esa historia, por favor, te pido, pero es muy bueno lo que está haciendo Iván. Yo nomás le recomendé, y no es una recomendación de Aristóteles, papá querido. Yo le dije nomás, y nomás siendo más arma, no te vayas a apurar por ir a dirigir al Olimpia. Porque ahí no es fácil el tema. Eso nomás, pero a mí no, es que yo tenga la verdad. Pues está equivocadísimo, claro que sí. Se pierde minutos, el arquero hace hora, pasa con la tratada 5 minutos, en nuestro bar tarda media hora, entonces nuestro full no ayuda para el espectáculo. Uno no anda ídolo allí José a la cancha, ¿no? Pero vete a correr José a la cancha, la boria, juego la negativa, hombre, no va, yo sueldo y ya, yo no era piti.
Entonces, pues, conveníamos, esquina, ahora llevó a 2 cervezas, 14.000, o 15, 16.000, pero esa parte la partió la tendencia, hacer la cancha, con la cervita y la hace solo bonito. Veamos el problema, anda ahí, no, yo sé la cancha. Hueja moría, juego negativo en la cancha. Eso también en algún momento planteamos acá, que los muchachos se quedan escuchando en la radio o ponen el televisor y toman su cervecita ahí, les sale menos, seguridad, tranquilo, no pagan ni que pasaje, entrada, chipa, ya te va. Cuidador de auto, ese nomás lo ya de 20.000, bueno. ¿Cómo estás, Nadio Caballero, Bernardino Caballero, oficial de seguridad de la APF? ¿Cómo estás, Nadio? Hola, Bruno, saludos para vos, para los muchachos ahí en la mesa y para la audiencia. Nayo, perdóname, ¿ya está estatuido el número de entradas que le tiene que dar Cerro al Olimpia para el partido del Clásico el sábado? Bueno, lo que a mí me dijeron en este momento telefónicamente es que son 1.300 entradas que va a poner a disposición del Club Olimpia para el partido del Clásico del día sábado. Eso te lo dijo una autoridad de Cerro, el encargado de Cerro. Me dijo el jefe de seguridad de Cerro Porteño, o el oficial de seguridad de Cerro Porteño, el señor Ramón Lescano. O sea, Cerro te comunica oficialmente 1.300 entradas. ¿Para qué sector específicamente? Para el sector novena alta, va a estar los aficionados de Olimpia, y novena baja va a utilizar, digamos, que son normalmente las 100 gentilezas que le da, que es para dirigentes, jugadores no convocados y está adicional, que normalmente no pueden estar en el banco, entonces quedan en ese sector. Ese sector de novena baja van a entrar solamente, creo que 100 personas o menos, de, digamos, autoridades y staff y jugadores no convocados de Olimpia. Esto es nuevo, Nayo, porque siempre el equipo visitante, cuando va a la olla, sea Olimpia o cualquier equipo, y principalmente Olimpia, con una alta seguridad, ellos se ubican en la platea Pettengill, tanto los dirigentes como los aficionados. Perdón, está Juanma. Claro, Nayo, ¿me permitís un segundito, por favor? Quiero hacer nomás un cruce. Juanma, ¿vos estás ahí en el circuito, Juanma? Sí, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Colabora, por favor. Sino que es algo nuevo lo que indica Nayo. Lo de la gradería novena es baja, la primera vez que se va a implementar eso. No habrán aficionados del equipo local y solo estarán allí la 100 entradas de gentileza de los visitantes, Nayo. Sí, exactamente. Es algo que no es la primera vez que se implementa. Se implementó en el primer clásico que se jugó en la olla, ¿verdad? Se implementó eso y había salido perfecto, ningún tipo de inconveniente, y no sé si usted está llevando, bueno, yo llevo la estadística de los problemas que estamos teniendo hoy en Cerro. Estábamos teniendo justamente los aficionados apostados en Pettengill, hemos tenido inconvenientes, por ejemplo, para tener una idea, el 10 de marzo tuvimos un problema con la gente de Deportivo Luqueño, que se trepaban por alambrada, rompieron alambrada, sacaron butacas, tiraron bombas hacia el lado de Platea, la gente de Platea respondió, botella acá, botella allá. Bueno, yo creo que con muy buena medida de Cerro en habilitar toda la gradería novena para los aficionados de Olimpia. Nayo, pero ¿qué pasa, perdón, si se le va a dar novena alta entonces, y abajo ahí va a estar público de Cerro, ¿va a ver? No. En la novena dirigentes, va a estar dirigentes de Olimpia. Los dirigentes de Olimpia, jugadores no convocados y normalmente está adicional. Que claro, o sea, ahí va a estar descomprimido eso, para no decir medio vacío, ¿verdad? Medio vacío, exacto. De arriba nadie. Te comento, y la platea alta es para 2.200 personas. O sea, todo lo que sea la platea novena alta. Y ahí van a entrar 1.300 personas, que son lo que va a poner Cerro a disposición de Olimpia, y van a haber pulmones de seguridad de ambos lados, tanto del lado de plateas, ¿verdad? Que eso une con platea, y del lado de preferencia también. Y dentro del mismo sector también, digamos, un pulmón de seguridad. Pero para entender bien, el Pettengill, el de arriba, lo que le van a dar a Olimpia. No, novena. Gradería novena es la que le dan. La que es sur,
Claro, la bandeja claro. sur, 1.300 lugares. 1.300 lugares. Y nosotros pero ¿y el resto quién va a ocupar? Nadie. Nadie. ¿Y la Juan H. Petengil se va a ocupar o no? No, y eso, dirigentes, jugadores no convocados. No. Novena baja va a ser para dirigentes tradicionales y jugadores no convocados. Novena alta, aficionado de Olimpia. ¿Y la Juan H. Petengil se va a utilizar como pulmón o van a haber aficionados allí? Ahora Cerro tiene que eso definirlo. Tengo entendido que va a ser así. A nosotros nos comunicaron, o sea, nos pidieron nuestra opinión sobre el tema. Cerro es responsable, por supuesto, de la seguridad dentro del estadio, y nosotros estamos de acuerdo con dicho cambio y por varios motivos. Uno, el primer aspecto es que es un lugar mucho más amplio donde la policía puede desplegar un mucho mejor operativo para, digamos, ahí dentro del mismo sector. Segundo, creo que la calle que termina por la gradería novena me parece que Antequera. Entonces, los aficionados de Olimpia pueden estacionar sobre la calle Antequera a partir de 11 proyectada, vienen caminando y entran directo al sector. Ese sector va a estar vallado con vallados ciegos, es decir, no va a tener un contacto visual con la gente que entra, del lado de Plateas, y tampoco del otro lado, que es la calle, creo que Antequera, la que da el lado de preferencia. O sea, va a estar encajonado de tal manera que puedan entrar y salir con absoluta seguridad de ese sector. Si por allí, Cerro, para compensar la cantidad de gente que no va a poder llevar a novena por este cambio, priorizando la seguridad, les pido una opinión a ustedes, APF, de decir, podemos meter gente de Cerro en la Juan H. Petengil, ya que va a haber un sector de pulmón allí en novena. ¿Cuál sería la opinión de la asociación? Yo te comento lo siguiente. Nosotros el día jueves a la mañana, jueves 10:30 de la mañana, conjuntamente con la policía, conjuntamente con ambos clubes, con la gente, digamos, de seguridad de ambos clubes, vamos a hacer un recorrido del estadio, porque la opinión no es solamente de la asociación. Nosotros también tenemos que, digamos, acatar la recomendación de los organismos de seguridad, en este caso la policía, y también la policía debe dar su opinión sobre el tema, ¿verdad? Porque son los actores principales en la seguridad dentro del estadio, ¿verdad? Entonces, el día jueves, 10:30 de la mañana, vamos a hacer recorrido. 11 de la mañana tenemos una reunión de coordinación y seguridad, donde vamos donde el Cerro va a presentar su plan operativo de seguridad, ya con los cambios, si es que en el recorrido nosotros consideramos conveniente hacer algún cambio, nosotros y la policía, ¿verdad? Entonces ya ahí vamos a tener definido totalmente el operativo y cómo va a hacer todo el flujo de personas y también del tráfico, ¿verdad? Porque hoy recordaba que la semana pasada hubo un problema, inclusive creo que fue, no sé si fue baleado, acuchillado, un hincha de Cerro, creo que fue en Morelos y 10ª, 11, entonces también todo lo operativo no es solamente interno, todo lo operativo externo también, y sobre todo el tema de la seguridad de las personas y en este caso el equipo visitante, ¿verdad? Bueno, Nayo, acá me colaboran, Petengil, la entrada para Cerro, 60.000 pusieron el precio, significa que está habilitado. Bueno, eso a nosotros todavía no nos comunicaron, nosotros no hemos tenido esa información. Nosotros nos llamaron a consultar sobre el tema de novena, en este caso, y le dimos el ok porque nos parece una medida acertada la de Cerro. Entonces, le dimos el ok, yo creo que la policía también. Entonces, lo de Petengil no tenemos conocimiento todavía nosotros. Se va a vender como platea, me están diciendo. Sí, me corroboran ellos, incluso me comentan que hay unos palcos ahí que están detrás. 60.000. 6 palcos que van a ser habilitados para hinchas de Cerro también. ¿Viste los palcos donde están los dirigentes? Donde suelen ir los dirigentes visitantes. Exactamente, también van a ser habilitados para hinchas de Cerro. Pero por eso yo le hacía la consulta, si es algo que la APF le puede desautorizar o ya que ese local puede hacer por el tema de
Estamos hablando de un sector que estaba diseñado para que vayan solamente los visitantes. Lugares Cerro, va a resignar no, lugares. desde el lado del Cerro, de lo económico y deportivo también es comprensible, plausible, pero la consulta es por el tema de la seguridad. Claro, nosotros también nos debemos que la policía esté, digamos, de acuerdo con esto, ¿verdad? Porque nosotros no trabajamos de forma aislada, nosotros no le imponemos a la policía, ya que es el organismo principal de seguridad del Estado, entonces nosotros tenemos que sí o sí acatar las recomendaciones que ellos, entonces le vamos a invitar, inclusive estamos al director de prevención y seguridad de la Policía Nacional para que esté presente también, para que apruebe el operativo, porque acá tampoco, digamos, podemos estar ajenos a lo que la policía dice, porque son el organismo de seguridad del Estado, entonces ellos tienen que autorizar también, así como Cerro presenta su plan operativo y podemos no estar de acuerdo y pedir los cambios correspondientes, tanto nosotros como la policía. Nayo, Bernardino Caballero, oficial de seguridad de la APF, muchísimas gracias, Nayo, como siempre, muy gentil. No, gracias a ustedes. Y bueno, apenas yo tenga, digamos, en este momento el plano de flujo de personas y vehicular, lo voy a estar pasando, ya que van a haber muchas calles cerradas, ese tipo de cosas, y bueno, para que también la gente esté bien informada y, por supuesto, utilizar el medio de ustedes para socializarlo y digamos, publicitarlo de tal manera que la gente vaya tranquilo al estadio. Perfecto, te molestaremos esta semana, te pedimos comprensión desde antemano ya, Nayo, porque te vamos a joder el tiempo. Disculpanos, por favor, pero es muy importante lo que tenemos que ir comunicándole a la gente, así que muchas gracias, Nayo, muy amable. Muchas gracias a usted y bueno, un placer. Estaremos permanentemente después de la reunión de mañana, o sea, del jueves a la mañana, vamos a ir, digamos, ya a ciencia cierta y con exactitud todo el operativo, de tal manera que nosotros ese mismo operativo, ya que para nosotros no es nada secreto, algo público, del cual el responsable de la seguridad en este caso es Cerro Porteño, ya que es el equipo local. Entonces vamos a socializarlo a través de ustedes para que la gente sepa, porque yo creo que acá tenemos que munirnos de mucha información para digamos, para que la gente vaya tranquila, porque estamos hablando de repente, así como recién escuché digamos, la entrevista le estaba haciendo a una persona y la gente dice, somos pobres y no podemos ir a la cancha. Bueno, yo creo que el fútbol es el deporte más barato que existe en Paraguay, porque realmente el espectáculo que se presenta es barato y son 4 o 5 ñoños nomás. Lo que nos está adelantando y confirmando, eso sí, Nayo, es que el jefe de seguridad de Cerro te confirmó, ustedes le dieron la venia, la novedad importante para el clásico, entonces repetimos esto, por favor, 1.300 entradas gradería novena para Olimpia y después ya se va a hacer un pulmón, 1.300 y nada más para los hinchas Olimpia, pero en novena, no en la Petengil, ¿es correcto? Sí, correcto. Más todavía sí te confirmó Ramón, porque la mañana estuvimos hablando toda la mañana y te cambiamos parecer otras cosas también y bueno, está, yo creo que está confirmado eso. Los 1.300 olimpistas van a estar en la gradería novena, ¿verdad? Y 100 que son los de gentileza, que son los funcionarios, están adicionados, dirigentes y jugadores no convocados en la novena baja. Gracias, Nayo, muy amable, un abrazo. Gracias, un placer. Adiós. Nayo Caballero nos adelanta, esto es novedad para el clásico, señores. Escuchen bien, 1.300 lugares, novena, bandeja sur, no va a ser en la Petengil donde los visitantes siempre iban para este clásico y se va a hacer un pulmón. Acá ya comienzan a saltar los cerristas. Ya me están diciendo acá, Bruno, los pulmones se van a armar dentro de la gradería sur y unos cordones de la policía. No van a sacar lugares a la gente del Cerro. Bueno, y la gente del Cerro comienza a decir, ¿cómo? ¿Cómo puede ser toda la gradería de novena y solamente 1.300 y el resto? ¿Por qué le dan ese sector? Entonces comienza el debate, pero informamos y después vamos a continuar. 1.300 lugares, sector de novena. Esto le confirmó la gente de Cerro a la propia Asociación Paraguaya de Fútbol, que le dio la venia correspondiente.
Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Me dijeron en este momento telefónicamente que son 1.300 entradas que va a poner a disposición del Club Olimpia para el partido del Clásico del día sábado. Eso te lo dijo una autoridad de Cerro, el encargado de Cerro. Me dijo el jefe de seguridad de Cerro Porteño, o el oficial de seguridad de Cerro Porteño, el señor Ramón Lescano. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Pate, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Rendí tu homenaje a mamá regalándole un seguro de salud protegida para cuidar de ella. Además, con la promoción del Día de la Madre, ella podrá acceder a un chequeo médico preventivo inmediato y un cheque dental de 400.000 guaraníes para tratamiento odontológico. Contacta con Salud Protegida al 021-319-0000. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Bueno, está Juanma para poder refrescarnos un poquito de esto que ha pasado, Juanma, porque sin dudas es novedad y hay que reiterar esta información que tiene que ver con los aficionados de Cerro, los aficionados de Olimpia, cómo va a estar distribuida las graderías, las plateas, preferencias en Cerro Porteño. Te escuchamos, Juanma. Sí, realmente es una novedad en cuanto a la organización de los visitantes principalmente. El gerente de seguridad de la APF es quien nos acaba de confirmar esta distribución, Fabio, y hay que aclarar bien, porque hasta aquí no hubo ningún encargado oficial de Cerro Porteño que ha confirmado esta información. Según lo que nos dijo Nayo Caballero, que le recibió también de parte del jefe de seguridad de Cerro, es que 1.300 hinchas de Olimpia van a ingresar al sector de gradería novena alta. 1.300 hinchas de Olimpia al sector de gradería novena alta. En el sector de gradería novena baja estarán las personas que tengan las 100 entradas de gentileza que le corresponde por reglamento y también los dirigentes. Por ende, todo el sector de plateas, incluido Platea Petengil y también los palcos de Platea Petengil, estarán disponibles para los aficionados del Cerro Porteño. Juanma, perdón, Dani, con respecto a lo que tiene que ver justamente la capacidad de esa bandeja sur, aproximadamente ¿cuántos hinchas podían ingresar normalmente cuando Cerro juega de local? Por ejemplo, un partido de Copa Libertadores. Y allí mínimamente entran 9.000 personas, Fabio. Bueno, entonces resigna Cerro unas 7.000 entradas más o menos, ya que pueden ingresar en Petengil, por lo menos tenemos esa novedad. Sí, exactamente es. Juanma, ¿cuál es la historia de la publicación que vos mandabas y que después, o sea, eso publicó Cerro y después borró? Después la borró, sí, exactamente. Publicaron en sus redes, Instagram y Twitter, y posteriormente uno ingresa al link y ya no está disponible esa publicación. Claro, porque por eso era mi consulta, porque si eso no se hubiera borrado, porque como bien marcaba después Bruno, en la publicación que se levantó y que después se bajó, ya se vende la Petengil para la gente de Cerro y novena alta para la gente del Olimpia. Entonces la pregunta es ¿por qué bajaron? ¿Por qué borraron? Y nadie nos decía que esto necesita de una aprobación, pero yo creo que va a ser una cuestión porque ni así Cerro Porteño va a recuperar desde lo matemático. Pero como también decía Nade, uno recuerda que ese era un sector que tanto para la platea o para novena, foco común de incidentes, especialmente porque acá todo el mundo ingresa con petardos. La última prueba fue Luqueño, ¿no? Y él se acordaba de ese encuentro. Sí. Acá, acuérdate, Dani, que me dijeron que van a vender los 6 palcos también. Sí, o sea, sí. Ahí pueden pero la pregunta es ¿por qué borraron? O sea, ¿por qué borraron? Sí. O sea, ¿es que hay dudas o...?
Porque, perdón, Dani, Wilson estaba averiguando el tema y exactamente en esa gradería novena, entre baja y alta, entran 8.000 personas. Y también la información que recoge es que, sí, las 1.300 entradas para los olimpistas serán destinadas para el sector de novena alta. Y novena baja solamente para gentileza, es decir, el staff de Olimpia puede estar ahí. Y con pulmones de seguridad que van a ser muy amplios y evitar de esta manera entonces cualquier tumulto, cualquier momento de inseguridad en lo que va a ser entonces el partido. Novena baja vacía, si quieren entras los de gentileza, dice lo que estaba averiguando con gente de Cerro Wilson González. Exactamente 8.000 personas y eso hay que restar lo que Cerro no va a poder ingresar en ese sector, Juanma. Vamos a lo siguiente. ¿Quién es el más didáctico acá? El que puede explicar. Mucha gente está entrando en la sintonía ahora, 13:05. Ya lo dijo alguna vez el querido Manuel Bernardes. La audiencia rota y no se equivocó. Y rota, y rota, y rota. Entonces, ¿quién va a ser el que va a explicar? Supongan que yo soy un niño de 8 años, explíquenme la distribución, esa para cómo, qué para lo que está pasando, qué novedad va a ser ahora para el clásico del fútbol paraguayo. Atiendan, esto no acaba de decir Nayo Caballero, de la Asociación Paraguaya Base Chun. Ya está. Sorteado, señores. Chun explica a la vuelta de Edgar. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Atención, llega la mega liquidación del 2 al 15 de mayo en todos los locales de La Yuteña, en Presidente Franco, Coronel Oviedo y Lámbare. Todo lo que quieras en electrodomésticos y gastronomía lo encontrás en La Yuteña. Y para mamá podés encontrar todo y mucho más, por supuesto, en La Yuteña. Y además, en los mejores locales de electrodomésticos de todo el país encontrás nuestros productos. Compra ya mismo el regalo para mamá de La Yuteña. Fortín, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortín te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortín etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Bueno, Chun, explican un poquitito. Juanma, vos seguís en el circuito. A ver, Johnny, quiero saber repercusión en Olimpia sobre esta. Los Olimpia están felices. Acá el audio, el WhatsApp está reventando 0972-730-730. Envíen su opinión. Creo que ya a esta altura es una mejor. ¿Por qué estarían felices los Olímpicos? Un audio, un padre me dice, yo con los 2 chicos yo iba a gradería novena en los clásicos. Claro. El norte me di con los chicos. Acá ya nos sacan lugar a lo que vamos a gradería que no es norte. Es que objetivamente hablando, Federico, Bruno, Fabio, audiencia y los compañeros que están allí en el teléfono. O sea, Cerro va a llevar menos gente al clásico. Claro. Yo creo que en el tema, no sé si a eso te refería, Bruno, no va a falta el hincha de Cerro. Viste que esto se juega en todas las canchas, porque el 1.300 es en una proporción que sacaron a lo que es el aforo del estadio. Algún hincha de Cerro va a decir, ¿por qué le damos 1.300 si es que vos decías 8.000? Pero me dice una precisión aquí, Wilson, que también averiguó. Para ese sector de gradería, de platea alta, el sector sur, ahí donde van a ir los hinchas de Olimpia, 1.300 hinchas, ahí solo pueden ingresar 2.100, o sea, ingresan 2.100 personas arriba. Quiere decir que el resto de los
serían 800 lugares, va a ser para el pulmón policial, que se va a armar. No, ya sé. Lo que te digo es que... Pero para precisar, viste que el número de 600 es por el aforo del Manuel Ferreira, el 1300 es por el aforo de La Olla. O sea, el hincha de Cerro dirá, viste que hasta en eso se pelean, ¿verdad? ¿Por qué le das tanto? ¿Por qué le damos tanto? Va a decir, espera, a la capacidad original del estadio de Cerro, tenés que sacarle esos 8.000 o 9.000 porque al testimonio que le daban a Federico. O sea, hay hinchas que no van a ir al clásico porque no tienen el único sector que ellos entendían que era el seguro, porque Norte también tiene sus bemoles. Yo no sé si hay, o sea, ¿por qué vos decís, Bruno, que celebra la gente del Olimpia? Porque ellos... La gente de Olimpia, sí, porque van a ocupar todo ese espacio, le sacan lugar a los de Cerro, ¿verdad? Porque no es la misma cosa que el clásico se juegue con toda la bandeja novena para Cerro y que ellos ocupen como venía siendo habitualmente el sector visitante del Petengil. O sea, vos decís porque va a haber menos hinchas de Cerro. No va a haber cerrita ahí. Claro. Y más espacio para la comodidad también, ¿verdad? Detrás de uno de los arcos no va a haber hincha de Cerro. Sí, también. Claro. Y yo me acuerdo que en el clásico que mencionaba Nadio, sí, pero era al revés. Me acuerdo que la novena parte baja era la que se llenó y la parte de arriba es la que no se usó. Ese fue el primero. El 0-0, el que ninguno quería perder. Exacto. Para no quedar ahí en la historia. Y me acuerdo que después eso terminó mal porque en la vuelta Olimpia entendieron que no cumplió. Fue así más o menos, Juanma, ¿verdad? Sí, y también tenían a disposición la platea Petengil para ese partido los aficionados de Olimpia. Platea Petengil y gradería novena baja en ese primer clásico. Claro, y que en el partido de vuelta no se cumplió. Aquella vez habían hablado de un pacto, un acuerdo de palabras, y creo que para el año siguiente ya se especificó en documento X cantidad de entrada para tal sector, pero acá es a la inversa. Te recibo que hay gente de Olimpia ya. Sole, bueno, el nombre, una chica siempre va a la cancha de Olimpia. Dice, si se habilitan los sectores nomás, abajo los dirigentes, de arriba el hincha. O sea que la barra y el hincha normal van a estar juntos, en la misma gradería, porque dice que en los clásicos anteriores la barra estaba abajo, los hinchas normal arriba y los dirigentes en los palcos. Ahora van a estar todos juntos. Es así, Sole, así será. Bueno, y lo que le decimos... Dice que es una entrada independiente nomás también a la bandeja alta. Por eso preguntaba, ¿verdad? Hay una sola, una a la baja y una independiente a la alta. Un solo acceso. Y solamente a ese segundo que mencionás es el que se va a destinar a la gente de seguridad. Lo que también habría que ver es dónde se van a colocar los que van a ser de pulmón para entender. Pero básicamente es, a diferencia de los últimos clásicos, donde salvo la Juan H. Petengil, todo el estadio era de Cerro Porteño, incluyendo la gradería novena, esta vez va a ser novena alta para los hinchas del Olimpia, incluyendo hincha, barra, o sea, todo aficionado que quiera ir. El sector grande, el sector inferior, para ese puñado de gentileza, dirigentes, familiares de jugadores, y por ahora la Juan H. Petengil para Cerro Porteño, tanto la alta como la baja. Un pulmón hacia Petengil y el otro hacia preferencia. Por eso son las 1.300 nada más de 2.100. Repito, un pulmón va a dar a Petengil y el otro a la preferencia por parte de la organización. Perdón, los dirigentes y jugadores no convocados, ¿dónde dijo? Abajo. ¿Abajo de dónde? Novena. Ok, entonces todo novena para Olimpia. Sí. Pero con la salvedad de que son 1.300. No, ya sé, pero vos decías así. Ahí pues pulmón ahí ya no se usa más, pero esto no está bien, o sea, ¿por qué Cerro? Pero Olimpia hace lo mismo con su gradería norte, en los clásicos de Manuel Ferreira. No es la misma la proporcionalidad, porque la cantidad de gente, la capacidad de Cerro es mayor. O sea que, a ver, pierde toda la gradería Cerro. Sí. Pero esto hablando mal y pronto, perdón por la palabra, pero se mal utiliza para el cerrita en la gradería ahora. Novena. Pero en función a la seguridad. Porque yo no digo nada, es una iniciativa nomás que el hincha de Cerro razona así. Pero por lo que nos dijo nadie. No, de hecho, el señor que no puede ir con los hijos dice, claro, norte no me voy con los nenes, y Juanma me iba a novena. Ahora lo que me están diciendo es, sí, como ustedes estaban mencionando,
todavía no repusieron el flyer. Por eso. Con los precios. Entonces se van a cambiar los precios porque lo otro está muy bien diseñado ya. El tema de la alta, los pulmones donde van a estar, el tema de solamente platea para los hinchas del Cerro. Acá me confirman de buenísima fuente. Cerro no le va a dar más palcos a Olimpia. Claro, porque no hay obligación de palcos, creo, ¿verdad? O en novena tienen palcos. No sé si se refiere al pasar de la Petengil a la otra galería. En Petengil hay esos palcos que decían que ahora se van a usar. No sé si lo usaban gente de Cerro también, no creo. No sé si hay, porque viste que hubo una obligación en algún momento, por eso en Olimpia también habían construido en algún momento ese sector. Pero, digo nomás, Bruno... Acá me dice John Cerrista, espera que el WhatsApp, vamos a habilitar por WhatsApp. Pero lo que vos dijiste, tiene su público, gente en parejas o criaturas, esos salieron perjudicados. Y socios también, dice Juanma, socios también que iban ahí. Sí, porque no todo hincha de Cerro quiere ir a quinta nada más, o sea, quieren ir también a novena, lo que siempre hablamos, hay olimpistas que quieren ir al norte, en partidos grandes te digo, y hay cerristas que quieren ir hacia sur o guión novena, como le denominan, pero a lo que vos marcabas, que es cierto el malestar de él, hincha, socio de Cerro, pero por lo que dijo Nayo Caballero, es una medida de Cerro, o sea, salió de Cerro, no, es que la APF dijo... Por los últimos hechos acontecidos. Acá tenemos la grabación. Nayo Caballero dijo, me llamó el jefe de seguridad Ramón Lescano, y me dijo 1.300 en novena. Es más, Nadio Caballero lo que no sabía es que Petengil se iba a habilitar. Claro. Y que se van a vender los palcos que están en Petengil. En tiempo de entrevista. Claro, ¿verdad? Eso no sabía, por eso no, esta no la tengo. Me dicen. Exactamente. Yo no sé si el costo va a cambiar ahora que cambiaron el flyer, porque acá me dice, por ejemplo, que había enojo. Creo que se apaga una vez. No sé quién criticó el palco de para uno. ¿Alguien de Cerro lo criticó? Sí, Agüero mismo. No, y acá me dice que Cerro después de la última ya no le da más palco a Olimpia. Por eso tiene que ver también con ocupar la Petengil y los palcos. Agüero fue, ¿verdad? Agüero fue que dijo al aire, me acuerdo. Te puedo reforzar lo que piensa la directiva de Cerro. Sí. Los directivos de Cerro siempre suben a los pulmones en para uno, porque en ese palco no se ve nada. Así el mismo. único palco del mundo que está en una esquina debajo de una tribuna, dice. Y bueno, y sí. Y por eso esta vez no iba a haber palco para la dirigencia de Olimpia. Bueno, vamos con el WhatsApp, por favor. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizada. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. Génesis es vida de Frutica. Este mes en Sueñolar elevamos el hogar de mamá. Con todas las compras que realices durante el mes podés llevarte una habitación completamente amoblada más una TV. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, somiers y comedores nacionales y paga tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Visítalos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. Atención, Tweety 1 a Tweety 2, quedó averiado el Tweety 1. Tweety 2, por favor, atención Tweety 2, Fabio. Sí, gracias a Francisco Flores que está también en este tipo de temas. Atención con este tema, lo que tiene que ver justamente con una situación que él me hablaba sobre la gradería del Cerro Porteño, también me daba unos datos de la gradería del Cerro y todo eso. Bueno, aparte, tengo otra información que tiene que ver con, atención con esto, Copa Libertadores. ¿Se acuerdan que Bruno decía, voy a hacerle concentrar a los jugadores de Cerro a partir de hoy, después del partido con Bolívar? Mencionábamos que ese partido se iba a jugar el 25 de mayo, jueves 25. La Conmebol confirma que pasa a jugarse el miércoles 24 de mayo. Ese mismo día juega Olimpia. Olimpia juega ante Patronato, 18 horas, el partido del equipo paraguayo, Olimpia. Pasó a ese mismo día y a la misma hora el partido de Cerro Palmeiras aquí en la Nueva Olla, 18 horas. Repito entonces, el 24 de mayo se va a jugar Cerro Palmeiras, 18 horas. Y salvo que la Conmebol anuncie otro cambio, por ahora Olimpia Patronato, es decir, Patronato Olimpia en Paraná, también se va a jugar ese miércoles 24 de mayo a la misma hora, 18 horas.
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto, porque mamá se merece lo mejor. La increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros con tu póliza nueva. Auto, incendio, accidentes personales u hogar. Llévate el obsequio para mamá y asegúrale una sonrisa inolvidable, válida hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Vení a Bristol y elegí la moto Buller que va con vos, con los mejores precios del país. Acércate a una de las 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Compra en www.bristol.com.py. Pedí tu moto Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. ¿Te acordás de mamá cuando te abrazaba fuerte después de un día difícil? Construimos el sueño de mamá y papá. En Farmacias Catedral sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Tapero Villa al 021-671-900. Bueno, ya estoy con yo creo, Juanma Bruno, y que Johnny me están bombardeando. Sí, o sea, yo creo acá una cosa que de locos. la repercusión de la gente ahora cambia, ¿no? ¿Qué le parece al hincha de Cerro esto, verdad? Sí. Respecto a, ahora que antes lo del campeonato estábamos hablando, la falta de gente, esto es más nuevo, más próximo y es fuerte, ¿no? Porque le restan lugar al equipo que está peleando el campeonato. Son de entre 4.000 a 5.000 hinchas menos de Cerro. Está peleando el campeonato. Y a ver, suponiendo que, porque la Juan H. Petengil, por lo menos el flyer que después borraron, no tiene precio de gradería, tenía precio de 60.000. ¿De platea? Claro. De platea, sí. O sea, voy nomás al de gradería, que pagaba 30.000 para ir a novena para ver a Cerro. Primero, físicamente ya no tiene esa opción. Y segundo, le pueden compensar con un sector, pero que es más caro. El sector de la Juan H. Petengil. Los amigos olimpistas, ñaño, ay, no, bata bella, a ver, está yo, cuepe, a ver. Ya puta pañan de droga, pues hermano, evila tanto. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Y simple. Sale bajo tu audio, perdón. Bruno, hace ya el debate. ¿Cuál va a transmitir, Cerro Palmera o Patronato Olimpia? ¿Cómo hacemos ese 24, hermano? Los dos 18 horas. Vamos por parte. Vamos a esperar. Ese es un problema para más adelante. Espera un ratito. Vamos, decepción total de la directiva de Cerro. Nosotros nos vamos a ver el partido de en la cancha cancha de Olimpia y nos meten en un rinconcito y se burlan todos de nosotros. Falta que le dé todo el estadio nomás ya a toda la hinchada de Olimpia. Esta directiva de Cerro, así como están las cosas, me arrepiento mucho de haber optado acá en familia por los Zapac. Decepcionantes se están regalando yo otra vez. No, Bruno, si se dejamos ir la cancha de Boquete y la Chepi a la cuida coche Chepi ahí, no, mejor no más en casa, tele. No, totalmente de acuerdo, Bruno. Yo la vez me fui en el clásico en Platea Petengil de Cruzata con lo de Cerro y es todo un tema. Me acuerdo que el último clásico me fui temprano, ni policía había. Para entrar al pasillo novena no podíamos entrar porque tanto la barra de Cerro. Y tipo no desafiaban, tipo que ven a ver si pueden pasar.
era un quilombo. Siempre fue así, Bruno, siempre, cada clásico. La verdad que nunca he visto así un programa argentino que se preocupe tanto por la cantidad de entradas que se le da a un club. Ustedes no deberían preocuparse mucho de eso, porque realmente al ocuparse así como están haciendo ya genera crispación, ya la gente de Cerro empieza a decir que le va a faltar entrada, que la gente de Olimpia seguro que va a decir otra cosa y así. Yo creo que ustedes de Val se ocupan de estas cosas. Yo no veo otro programa deportivo en otros países que se ocupen del aforo, ni de la asistencia de cada equipo. Eso tienen que dejar a los clubes y a la seguridad. No, que en Argentina los clásicos no llevan público visitante. Cuando llevaban, era un lío también. Y tampoco River y Boca le daban prioridad a los visitantes, ¿verdad? Como pasa aquí. Con todo respeto al señor. Vergüenza es esto, Bruno, vergüenza. Legalmente Payo la solución. Bruno, el partido que vas a transmitir no está en discusión, no podemos comparar. Acá te dan la nueva olla y transmití ahí, el otro que es complemento nomás. Y ahí está el periodismo mediocre, cualquier pavada hablan. ¿Para qué usted se ocupa de la entrada? Usted tiene que hablar de fútbol. Ahí usted mismo tiene que cambiársela. Y estaban hablando ustedes porque no sea la gente en el... Pero les quiero aclarar al señor que hubo un cambio pues ahora, hermano querido, y tenemos que informar, Ningo. Que hay un cambio, y si nosotros no contamos, no informamos, pico, ¿cómo vos vas a saber? Pero qué bárbaro será. ¿Qué bien le pasa al ser humano, como diría un relator? La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ATR con Flow. Podés tener Tegos por App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. En Inverfin te preparamos para los días frescos con Fama. El secarropas Fama SMF 60 de 6 kilos se convertirá en tu mejor aliado en días frescos, ya que dejará tus prendas secas en instantes. Cuenta con capacidad de 6 kilos, botón de inicio y botón de intensidad de calor. Acércate a nuestras más de 100 sucursales o visita nuestra página web www.inverfin.com.py. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. La familia Messi, a través de un comunicado donde el padre de Lionel Messi y representante del jugador, dice que no hay ningún acuerdo, no existe acuerdo alguno con ningún club del mundo y que Lionel Messi va a esperar la culminación de su contrato y la terminación o el término del campeonato francés para tomar una decisión. Pero en tanto tiene contrato vigente con el PSG, es lo que dijo la familia Messi, y repito, según el padre, no hay acuerdo con ningún club, desmintiendo que ya, porque ayer se dijo que hubo un acuerdo con el Al Hilal de 400 millones de euros, ñande Yara. Hoy, Liga de Campeones, Champions League, señores, a las 3 de la tarde. No me llamen, no me molesten. No existo, no estoy. Real Madrid City. Partido de ida, semifinales, Champions League. Mañana, Milan Inter, a las 3 de la tarde. ¿Cuándo se juegan los partidos de revancha? ¿Ya la próxima semana? No, el 16 y 17, inmediatamente. ¿La otra semana, papá? Sí, la otra semana. Martes, miércoles. Inmediatamente. ¿Está bien? Bueno, yo les cuento nomás, por ahí, si por ahí les interesa, yo transmito en Canal 9 Milan Inter mañana. Pero ¿qué lugar mañana? La revancha, Milan. Otra vez sabés se va a llamar San Siro. Y cuando Inter juegue, se va a llamar Giuseppe Meazza. Yo hinchaba por el Inter. ¿Qué año fue? 2010 la de... No, la de Cooper. Cooper fue siempre un técnico que... Estaba Ronaldo en Inter. Héctor Cooper, sí. Ronaldo estaba... Y el primer partido terminó 1-1. Local Inter. Segundo partido 0-0.
y por gol de visitante clasificó Milan. Qué bronca me da. Es lo mismo que en el Defensor del Chaco juegue los 2 partidos y el local visitante nomás fue. Y ahora no hay más, ¿verdad? Pero aquella vez clasificó Milan. Habrá sido, a ver, alguna final de Milan 2003 no fue, Ronaldo ya no estaba en Inter. Pero año 2000 creo fue, ¿eh? 2000, y le dejó afuera a Milan. 2000 Cooper estaba todavía en Valencia. Y bueno, le dejó fuera a Milan al Inter por el gol de visitante, maldito gol. Jugando en la misma cancha los 2 partidos. Para que tengan en cuenta nomás, la próxima semana, el martes se va a jugar la revancha Inter-Milan y el miércoles nos toca en Canal 9 el relato del partidazo de la revancha Manchester City y Real Madrid en el Etihad Stadium. Porque hoy se juega en el Santiago Bernabéu. 3 de la tarde. No me llamen, no me molesten. Vamos, ahí hay que corregir algunas cosas para la transmisión del clásico. A mí no me molesta, hermano. Logística clásico, horarios, champion, papá. Designaciones. Salvo que me llame y me diga, no sé, 100 millones de guaraníes te tengo que transferir, Bruno, y ¿cómo hacemos? ¿Cuándo? 100 millones. ¿De qué están hablando? Que no me llamen, no me molesten a las 3. Tengo que ver Real Madrid City. No, hoy. Hay que trabajar más. Federico le dice que hay que hacer las designaciones en ese horario de. Claro, la estrategia. El embrollo se produce el próximo miércoles. ¿Por qué me miras así? Miércoles, y la revancha es City y Real Madrid a las 3. Claro. Y después. Y a las 6 es Luqueño Cerro. Ah, qué lindo. Qué lindo. A la puta. No tengo paz en mi vida. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Una licuadora, una cocina, una heladera, conservadora o kit de asado. Basta de regalos aburridos. Este año en Farmoliva, mamá y papá eligen su regalo. Por cada compra de 50.000 guaraníes acumulas un cupón y comprando productos de las marcas adheridas, doble cupón para participar del sorteo de vouchers de compra por valor de 5 millones de guaraníes cada uno para que ellos elijan lo que quieren. En Farmoliva, mamá y papá se sienten mucho mejor. Sentite mejor con Farmoliva. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompañá tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. A modo de información, anoche dijo Fabio Martín, felicidades Fabio. Anoche estabas adelantando vos en Peligro de Gol, ABC TV, que Carlos Recalde iba a ser el técnico. Confirmado, Carlos Recalde, nuevo técnico de Resistencia. Carlos Recalde era aquel jugador de Cerro Porteño, Guaraní. Sí, exactamente. Él estaba trabajando en Libertad en las divisiones inferiores. Si estamos hablando de Carlos Recalde Morocho. Yo creo que su hijo de Ariel Recalde, creo que se llama el hijo, que estaba jugando fútbol. Él estaba, pero yo le he visto un acto de uso en Libertad y acompañando al hijo puede ser. Él estuvo como técnico del emprendimiento Carlos Acosta, Fulgencio Olleros. Exacto. Bueno, él ya estuvo en Resistencia. Él ya estuvo en Resistencia, sí, en la intermedia. También en intermedia, sí. Sí. Por eso vuelve uno conocido. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Atención a lo más nuevo para el Superclásico, la distribución de entradas, sobre todo para el sector de visitante. El oficial de seguridad de la APF, Bernardino Nayo Caballero, nos confirma algo que va a ser nuevo, que se va a volver a utilizar después de muchísimo tiempo. La gradería novena, el sector sur, va a ser para Olimpia. Así será la distribución en la voz de Nayo Caballero. Para el sector novena alta, va a estar los aficionados de Olimpia, y novena baja va a utilizar, digamos, que son normalmente las 100 gentilezas que le da, que es para dirigentes, jugadores no convocados y está adicional, que normalmente no pueden estar en el banco, entonces quedan en ese sector. Ese sector de novena baja van a entrar solamente creo que 100 personas,
o menos de, digamos, autoridades y staff y jugadores no convocados de Olimpia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Gracias, querido colega. Gracias, muy amable. Estuvo en Cerro Porteño en el sub-17. Carlos Recalde, nuevo técnico de Resistencia. Estuvo en Capiatá también él, ¿verdad? En Deportivo de Capiatá como técnico. Estuvo en Capiatá, sí, señor. A ver. Esto me parece una decisión muy acertada porque cuando en Petengil se va la barra de Olimpia, por ejemplo, la barra de Olimpia le tira bomba a la gente de Cerro, de Petengil, a los que son inocentes, por así decir. Decisión acertada. Ayer preocupa, y no voy a pensar, Bruno Pombi, nosotros transmitir la Real Madrid partido España, ¿verdad? No voy a pensar, digo, ni Villarrica, pero no juegue, pues, digo, ojo, Pepe, tranquiliza, tranquilo nomás. 12-8, Nina. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. La pasión por el fútbol, acompañada con un 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Bueno, qué dilema para nosotros será. El miércoles 24 de mayo, entonces a las 18 horas, los dos equipos van a jugar. Cerro local contra Palmeiras y Patronato recibiendo a Olimpia. Hace poco recordábamos, claro que era en otro marco, ¿no? La primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2016. Cerro en Colombia y Olimpia en Venezuela. Los dos jugaron el mismo día a la misma hora. Bueno, a las 22. Asunto, Cacho. Vamos a cortar el tema. Partido a transmitir Federico Arias. Ese Dani fue Cerro con Cali, ¿fue? Creo que fue DIM, pero un equipo colombiano era. DIM. Creo que terminó 0-0. Yo creo que falta todavía para... Voto indeciso. Fabio. No indeciso. Falta todavía, o va a cerrar ahora la No. Yo comparto con Federico, está muy apurado. Hay un compañero que está enfermo. Tranquilo. No está Ariel. Bueno, vos también postergamos entonces para una siguiente sesión. Acá yo respeto. Pero no puede hacer online por lo menos, Ariel. Tipo las sesiones virtuales. Johnny, ¿estás ahí? Juanma, ¿están ahí, muchachos? Aquí estamos, Bruno. A ver, Juan de Dios. Sí, yo me voy a Paraná, Patronato, hago contacto directo de allí, de el Grela, el partido Olimpia Patronato. Tranquilo, Johnny, tranquilo. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Olasca. Nuestra calidad, su seguridad. Con Tokio prende momentos únicos. La diversión en cada festejo, como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta. Prende
Tokio. Encontranos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Pate, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también podés llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Y sigue todo el problema del tráfico en la zona de la justicia electoral. Yo les aconsejo a los amigos por experiencia propia, desvíen totalmente. Avenida Fernando de la Mora, Avenida Mariscal López, toda esa zona, si quieren desviar 2-3 cuadras, les aconsejo que no, porque está toda saturada. Así Eusebio Ayala, gente. Sí, Eusebio Ayala. Así que ya olvídate nomás, frente al tribunal. No, les aviso. Adivina qué me pasó, te cuento nomás. A ver, 30 contame. segundos. Contame. Tengo que ir a comprar piso. De ahí, ese lugar, porque viste que el piso vos compras y no vuelves a comprar. ¿Y cómo voy a hacer yo, papá? ¿Cómo yo voy a hacer yo, papá? Yo necesito terminar mis cositas. Claro, y conste que ahora ya cerraron. Me tengo que bajar, ¿qué es lo que voy a hacer? Los dos sectores, de los dos lados ya está cerrado totalmente. No se puede pasar. Fabio. No se puede pasar. ¿Y qué voy a hacer? Desde la entrada de la ciudad, vos venís por Eusebio Ayala, desde Charles de Gaulle. Pero no puedo dejar, ya no por ejemplo, frente a Tiatecha, mi auto me voy caminando. No, está todo ocupado. Eso olvídate, Bruno, olvídate. Te vas a estresar al máximo. Y aparte que está todo ocupado por los. No sé qué hacen esa gente. No sé quién le tiene ahí, lamentablemente. Estaban ahí. Anoche yo pasé por ahí 11:30 de la noche. Ni se preparaban para dormir. Bueno, no vamos a entrar en la política. Terminamos de Petrobras y. Bueno, les aconsejo. Muy coloquial, tú tienes que ser más formal como Ariel. No es Ariel como hace estas cosas, señores. Está Ñepuzangaco, pero hace bien. Mira, vos te metiste para contar tu pobre Fabio. Ariel está escuchando, ¿verdad? Él es Juan Bautista Torales. No, él saca nomás. Tal parte, chau. No. Les aconsejo para evitar el estrés del tráfico. Petrobras. Pasaba una Petrobras favorita y disfruta. Más coloquial lo de Fabio, ¿verdad? Más hablado, ¿verdad? Me gusta más Fabio haciendo. No. Ani dice que Ani, Bruno. Bueno, ese es de Ariel. No quiero hablar de él, ¿verdad? Que no está. Bloque de Ariel ya está. Bloque de Ariel. ¿Cuándo vuelve Ariel, será? Creo que mañana. Mañana ya va a estar. Oiga. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos oche, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrillero con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos oche para todos los gustos. Somos riquísimos productos oche, el gusto es nuestro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indica es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive, y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quema
perfumado Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad de éticos. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesa Upisa tan real como vos. Bueno, Juanma, ¿podés redondear lo de Cerro Porteño? ¿Sabés lo del clásico? ¿Sabés lo de Cerro Palmeiras? Es que dos malas informaciones para la gente de Cerro, ¿eh? Con el tema del aforo que se le achica en el clásico, y ese horario de las 6 es mortal. Más allá de que el cambio de día me parece relativo, pero... Para la gente que trabaja, claro, tiene que ir presurosamente de la oficina. De lo que era jueves a las 20, ahora miércoles a las 18. Entonces son dos informaciones que seguramente la gente de Cerro estará preguntándole a su dirigencia el por qué. Bueno, contanos breve, Juanma, por favor. Sí, que volvió a los entrenamientos esta mañana en Barrio Obrero. Claudio Aquino ya se sumó de vuelta al grupo de trabajo, entrenó diferenciado, y al igual que Robert Morales, no entrenó a la par de sus demás compañeros. Juan Patiño todavía al margen por esta cuestión de la dolencia en la zona lumbar, y mañana de vuelta entrena el Ciclón. Las novedades, reiteramos, Claudio Aquino se sumó nuevamente a los trabajos de manera diferenciada, Robert Morales también, y Juan Patiño todavía con la dolencia en la zona lumbar. Eso ocurrió hoy a la mañana en Barrio Obrero. Mañana nuevamente vuelve el plantel de Cerro Porteño para realizar el segundo día de trabajo de cara al partido del sábado ante Olimpia. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Johnny, ¿estás ahí? Sí. Olimpia, su técnico, el profesor Aguirre, va a recuperar a Richard Ortiz para este partido. Fue por precaución simplemente, porque venía acumulando varios minutos, no jugó en Villarrica. Ese mediocampo que podría ser, si es que Marcos Gómez no se recupera para el domingo, Richard Ortiz, Alejandro Silva y ver un volante más, que podría ser Ramón Martínez, ya que ante la lesión en ese partido de Marcos Gómez había ingresado el ex volante central de Guaraní y de Libertad, o en todo caso sacrificar a ese volante central y poner un ofensivo más para lo que será el Superclásico. Recordemos, Zárate tampoco fue parte del 11 en Villarrica, está para volver, lateral derecho el Tucu Salazar, y la situación de Tito Torres, que sigue al margen por ahora, y veremos también si llega el partido contra Cerro. El arquero Gastón Olveira va a sus primeros días de la enfermedad, y veremos también si en qué momento se recupera. A mí me descartan para el partido del próximo sábado al arquero uruguayo Gastón Olveira. Quiero decir que Juan Espínola continuará en el arco del Olimpia para lo que será ese partido, y como ofensivo seguramente Fernando Cardoso, a ver si pone un delantero más. ¿Qué podría ser? Juan Manuel Romero, o continuar con Hugo Fernández, porque me parece que con dos centrodelanteros para el clásico hay que descartarlo, por lo menos desde el inicio de la semana en Olimpia. ¿Qué podría ser? Facundo Bruera con Guillermo Paida, me parece que a esa altura es algo que hay que ir descartando de a poco del 11 de hoy. Johnny, ¿te gusta la leche? ¿Perdón? ¿Te gusta la leche? Sí. ¿Mucho? ¿Tomás mucha leche? Soy de tomar leche, me gusta leche fría, por ejemplo, o leche caliente. Cuando no tengo sueño tomo leche caliente y enseguida directo al sobre. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque vi que Haaland toma mucha leche, dice que todos los días toma leche, 2 litros de leche, algo así.
pero tampoco es muy recomendable tomar mucha leche. No, claro, Eso es lo que dicen los doctores. pero Haaland toma leche todos los días, Johnny. Y a lo mejor su organismo se adecua a ese alimento. Y dice que le gusta espera que... Sí, pero leí la vez pasada algo no muy bueno que suele hacer en el campo. ¿Qué cosa? Y Haaland. ¿Eh? Cuando se le acercan rivales, por ejemplo, él tiene armas poderosas para alejar a los rivales. ¿De qué, Pico, Johnny? No te entiendo. Acá me dice que practica otro deporte. Dice, puede ser... ¿Quién me pisa? El lado B de Haaland. Récord en salto largo. Pasión por la leche y 4.000 calorías al día. ¿Y qué es lo que tiene este muchacho? Y para sacar al rival de encima... Tira algo. Lo quiero decir porque a lo mejor alguien está almorzando en este momento. No, espera, Johnny, ¿cómo que? Tira un pedito, Pico. Es que se publicó así, sí, claro. Tira un pedito. Para espantar al rival tiene que ser, antes que hito tiene que ser Ote. ¿Y vos crees en estas cosas, Johnny? ¿Cómo veo un tipo? No, es que la prensa argentina publicó. No, ¿pero qué prensa argentina? ¿Cómo se llama el jugador que dijo eso, Johnny? Nombra al jugador. Hay un jugador que dijo... Estoy buscando a Federico. El jugador del Bayern. Goretzka. Ah, Goretzka, digo, sí, León Goretzka. Que cada que uno se acerca a él, le hace esa acción. Como yo no que creo, todo el partido 90 minutos va a tirar... No. Johnny, vos no podés estar creyendo, ¿eh? No creo. Vamos a dejar acá nomás esta conversación, Johnny. Claro, totalmente. Ahí creo que tiró la información Ángel Eliam. Esa es la frase correcta. ¿Cuál es, Fabio? Ahí está la... O sea, hace momentos clave, ¿vio? No entiendo, espera, hay un tiro libre de esquina peligroso y ahí el tipo hace su calawichi. Y hay un video que acompaña a esto que dice... Bueno, pero ¿qué es lo que dice? Haaland no respeta a los rivales ni al fútbol. Se tiraba un pedo cada vez que nos acercábamos a él. Lo hizo más de una vez Goretzka. No. Jugadorazo, es que pico por el pedo va a sacar venta. Déjate de joderse. No. Bueno, ya está. Johnny, no pensé que... Jamás yo no... Pero me extraña que usted, un hombre tan informado, no tenga esta información. No, yo tengo, pero no creo. Me parece que es una información como fake news, no sé, noticia falsa, hermano querido. Qué pico, un jugadorazo, corre como un caballo, viejo. Qué pedo ni qué. Pero bueno, ya está, Johnny, vamos a... No, ya está, gracias, Johnny. Hasta cada momento. Gracias. Yo, eso sí quiero decir una cosa. Había un tipo, en el barrio, cuando jugábamos partidos, y catetere y la tipo. Disculpame, Fabio, que sea expresivo así, pero... Está bien, ¿no? No sé cómo decir. Johnny me acaba de arruinar un olor muy fuerte bajo las axilas. Y era una ventaja. Hoy juega ¿verdad? Y hoy Maduro va a estar mirando ahí los planos cortos de Haaland. Para más hay que usar conocer esa camiseta de los clubes, ese que... La de antes. Ese parece plástico, o sea, no. Un olor era... Ya está. Después de Edgar voy a contar lo de la intermedia, porque hay repercusiones nuevamente después de una derrota. Que ya ahí tenía otra vez. Chau. Sí. Bueno, ponemos sonido de la Champions, mi querido Quique. Confirmado el Real Madrid, señores, a las 3 de la tarde. Semifinales de la Champions. Courtois en el arco. Daniel Carvajal. Antonio Rüdiger. David Alaba y Eduardo Camavinga. Luka Modric. Toni Kroos. Federico Valverde. Los puntas. Rodrigo de Goes por derecha, por izquierda, Vini
Vinicius Junior. Capitán de equipo y centro delantero, Karim el Gatito Benzema. Manchester City va con Ederson, Walker, Rubén Díaz y Akanji. John Stones, Rodrigo, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne o De Bruyne, como quieran. Gundogan, capitán de equipo. Grealish y Erling Haaland. Partidazo, señores. 3 de la tarde. No me llamen, no me molesten. Atención, bancos, no me llamen a esa hora. No les voy a atender luego, no la atiendo luego nunca, sí. 3 de la tarde, esta. www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. Cumplirle el deseo a mamá, sí se puede. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida. Así podés disfrutar más del Día de la Madre. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Solar disfruta más del Día de la Madre. Solar Banco, sí se puede. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole. Rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Kimfa. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. No, ya sabemos lo que va a pasar. El 24, usted transmite Cerro, partido acá, y Johnny va a pasarlo de allá, de Paraná. Eso es lo que va a pasar, eso sabemos ya. Che, Bruno, me imagino que ya están haciendo lobby, vos y usted y tus dos comentaristas, para irse a la final de la Champions. Me imagino, a transmitir desde el lugar in situ. Sueña con un mañana, un mundo nuevo. Estambul, uno solo irá de la mesa. ¿Ya saben quién es? Sueña con un mañana en la Chacarita del Defensores, en Tuyucuá, en Barahona, mientras el señor Chan se va a Estambul, que nos coma un perro azul. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tomos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Último momento, atención, información de último momento. Adelantamos esto, señores. A ver, noticias, es de noticias. Sí, ahora. Conocido periodista, conductor de un programa de la tarde, fue visto formando una larga fila en el festejo Día del Trabajador del Grupo AZ.
2 cuadras formando la fila para retirar bebidas alcohólicas. Llámese cervecitas. Cuando el cantinero lo vio, le conoció, le dijo, vení Dieguito. Salió de la fila. Recibió la cerveza de manera irregular. Eso se llama, penalmente hablando, ¿cómo es que se llama? Tráfico de influencia de Diego Marini, que sin sonrojarse, sin siquiera pedir disculpas a los miles de formadores de fila, de personas que estaban esperando, retiró orondamente las botellitas de cerveza. Por otro lado, ayer denunció el señor Marini que acá